Entonces, bien, por fin nos podemos volver a reunir con el grupo número 3 de modelado de sistemas dinámicos, 10 de diciembre del 2021, 8 y 6 de la mañana, ¿ok? Antes de empezar la clase del día de hoy, bueno, les tengo que decir dos cositas. La primera corresponde a, bueno, al hecho de que ya para este fin de semana les voy a tener notas, voy a subir ya lo que son los desarrollos de los exámenes, o bueno, el examen que se hizo para el grupo. Y pues bueno, también se tendrán las notas de los informes de avances. Recuerden muy bien que los informes de avances solamente son aquellos que se hayan entregado a través de la plataforma y en el horario debido. Entonces, bajo esas condiciones, pues les recuerdo a aquellos, pues bueno, no, tampoco es que sea un porcentaje muy alto, es 2.5, pero pues si no entregaron a tiempo, obviamente no tienen esa nota, ¿ok? Esto bajo el compromiso de igualdad que deben tener todos, en donde pues los grupos que entregaron puntual, pues obviamente tienen que ser valorados en función a lo que es su compromiso y su capacidad como tal de realizar los trabajos adecuadamente y bajo las condiciones que inicialmente se dieron, ¿ok? Y pues bueno, para la próxima, obviamente todos ya tienen sus calendarios, ya saben cuáles son sus fechas de entrega. Por favor, tengan en cuenta eso para que no se les vaya a hacer tarde y empiecen a entregar trabajos, digamos que no muy bien estructurados. Lo digo ¿por qué? Porque pues algunos trabajos se nota completamente desde el punto de vista de solo empezando la lectura de que los hicieron a la carrera. Y pues eso no tiene sentido sabiendo que nosotros empezamos a definir desde la primera semana cuáles iban a ser esos estados, ¿no? esos tiempos, ¿ok? Quiero que quede claro esto, ¿por qué? Porque pues normalmente estos tipos de trabajos ayudan muchísimo, sobre todo cuando se trata ya más adelante de tratar de ajustar las notas, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que si nos va mal en un parcial, porque los parciales pues pueden llegar a ser bastante pesados, los quizzes son demasiado pesados y a veces el tiempo no alcanza, entonces estas notas que quedan por ahí como de pronto sueltas son las que ayudan a que pues podamos obtener éxito en este curso, sobre todo este curso pues que saben ustedes, ya lo han experimentado, es un poco pesado, es un poco denso y pues al ser así, pues bueno, digamos que cualquier medio nota les puede colaborar, ¿ok? Eso sería lo primero. Lo segundo es, bueno, ya nos volvemos a encontrar, 2 veces hemos tenido inconvenientes, miércoles anterior, de la semana anterior, con el permiso académico que dieron para la asamblea de estudiantes y pues este miércoles festivo, ¿ok? Entonces bajo esas condiciones, pues la alternativa es como el contenido que se observa en este curso es exactamente el mismo y vamos a la par con el grupo número 2, entonces me permití tomar los videos del grupo número 2, con ellos sí hemos tenido clase normal y entonces se los he puesto directamente en la plataforma también a ustedes, ¿ok? Pues obviamente las pantallas van a mostrar al grupo de sus compañeros, pero el contenido es exactamente el mismo. Por lo tanto, les recomiendo que por favor empiecen a mirar esos contenidos, no esperen al final del tiempo, porque recordemos que si bien no tenemos ahorita exámenes pendientes, el próximo semestre llegamos a examen y entonces a veces uno toma las, digamos, como las vacaciones, como ese descanso, se relaja mucho y cuando llegan empiezan a pedir que por favor que aplacemos el examen, que por favor profesor que no hemos estudiado, que no sé qué más cosas. Entonces yo les recomiendo que no se dejen colgar porque pues la cantidad de contenido se van a dar cuenta cuando traten de repasar de nuevo desde la primera presentación y se van a dar cuenta que tenemos ya 10, 11 videos, llevamos digamos que casi terminando este corte, entre comillas, ¿cierto? Este periodo de tiempo ahorita hasta diciembre, van a salir entre más o menos 13, 14 videos, casi de 2 horas, pues esa cosa es bastante grande, ¿ok? Entonces vayan estudiando, vayan viendo sus videos así pausadamente, como si fueran a ver una película, una cosa así, y se van a dar cuenta que no les va a quedar tan pesado, sobre todo el examen 2 y el examen 3, que son los más duros de este curso, ¿ok? Bueno, eso es lo otro, entonces tener en cuenta que están estos videos y que pues bueno, entre comillas pues no se pudo dar la clase presencial, bueno, sincrónica, no presencial, pero pues tenemos la clase sincrónica que es exactamente lo mismo, ¿ok? Estaba aquí buscando precisamente el caso de ustedes, aquí en la plataforma, ustedes son el grupo número 3, entonces observen que ya tenemos 7 semanas, ¿sí? Transcurridas, bueno, entre comillas deberían ser 8 más o menos, pero bueno. La idea básica es que hay contenido que normalmente en estas pestañas se va subiendo paulatinamente. ¿Qué significa esto? A medida que vamos viendo las diferentes unidades temáticas, ¿listo? No son unidades del libro, no son unidades bibliográficas, son unidades temáticas.
Entonces vamos empezando como a ver ejercicios, como a ver algunos detalles que son importantes conocer, porque en algún momento los pueden llegar a necesitar. Por ejemplo, en el caso de las simulaciones, ¿ok? Cuando necesitamos hacer, que por cierto les voy avisando de una vez que quede aquí en el video, la próxima semana estaremos haciendo algunos ejercicios de los sistemas que hayamos visto. En este caso serían sistemas mecánicos traslacionales, rotacionales, sistemas hidráulicos que veremos hoy, los neumáticos que veremos la próxima semana, ¿ok? Entonces, basados en eso, vamos a hacer bastantes ejercicios. ¿Para qué? Para que en 15 días podamos desarrollar lo que sería el quiz de simulación. En el quiz de simulación se les va a dar un ejercicio a cada uno de ustedes. Van a tener que implementar el modelo, ¿cierto? Van a tener que sacar el modelo, extraerlo y van a tener que representarlo en alguna de las formas que pues ya hemos visto hasta el momento, en espacio de estados, en ecuación diferencial, en función de transferencia, ¿vale? Pero lo van a implementar directamente sobre software y ustedes van a tener que devolver lo que sería pues el ejecutable, ¿no? Lo que sería la extensión Xcos o Zcos, ¿cierto? Para que yo lo pueda abrir. Recuerden muy bien que tenemos o estamos utilizando el Scilab 6.1.1. Entonces, bajo esa condición es que por favor utilicen el instalador que en un principio les di, bien, o bueno, les dirigí, les puse el enlace. Porque si lo hacen con otro Scilab distinto, otra versión, es posible que cuando ustedes me envíen el documento, me envíen los archivos, cuando yo trate de abrirlos, no abran. Y por lo tanto, pues obviamente en ese caso, pues la nota no será la más adecuada, ¿no? ¿Ven? No estará definida en función al trabajo que ustedes hicieron, sino simplemente que el archivo no abrió y punto. ¿Ok? Entonces, pilas con eso. Verifiquen también que los archivos abran. Entonces, uno llega, hace su simulación, la guarda, de por Dios, guárdenla. ¿Cierto? Porque a veces hacen la simulación y cierran la simulación o cierran el simulador y resulta que no les guardó. Y entonces ahí es un problema. Profe, por favor ayúdeme, profe, no sé qué. No. ¿Ok? Deben ser conscientes de que ustedes tienen que guardarle a sus archivos, deben tener su carpeta ahí de sus simulaciones para que en caso de que se les cierre el programa, se les apague el computador, caiga un meteorito, no sé qué más cosas puedan ocurrir, ustedes tengan pues obviamente su soporte guardado y lo puedan enviar, ¿no? No se les olvide que la gracia de la plataforma es que queda abierta 2 horas, pero uno no envía faltando 5 minutos, uno envía faltando por ahí unos 10. Con eso entonces también tienen en cuenta las eventualidades que se pueden llegar a presentar. Uno siempre se presenta un examen de estos con un computador bueno, con una conexión a internet buena, la busca, porque sabe pues obviamente que está en ese proceso y ese proceso tiene que demandarse en ese momento, ¿ok? Por lo tanto, que se me cayó el internet, que tuve problemas con el computador, que es que el computador no le sirve la tecla H, bueno, yo no sé qué más cosas le pueden llegar a pasar. Recuerden que bajo esa condición pues tienen que demostrar que se presentó algo grave para que no hayan enviado el archivo, ¿no? Y esa demostración es con pantallazos, tienen que mostrar que realmente el internet se cayó, que la página se cayó y cosas de esas. Aunque yo les hago un monitoreo consecutivo, siempre estoy ahí metido en la plataforma, entonces la plataforma les hace un registro completo de accesos y bueno, ahí uno puede verificar si realmente se metieron 10 minutos antes o se metieron 5 minutos después. Y pues obviamente los que entraron 5 minutos después pues no tienen oportunidad porque la plataforma no les va a permitir enviar los archivos, ¿ok? Entonces bajo esas condiciones, si ustedes van a explorar, nunca se queden solo con la última pestaña, a ver qué hizo el cucho o el profe, que directamente nos entramos a la semana número 7 y vemos que ya nos entregó la presentación y nos entregó aquí el video y nos dice, obvio el video es del grupo 2, pero sirve para ustedes también, ¿ok? Sino que a veces también es bueno devolverse entre las pestañas a ver qué hay de nuevo, ¿listo? Entonces venimos por aquí a la pestaña número 1, no hay nada de nuevo, lo mismo de siempre, tal cosa, nos metimos a la número 2, pero llegando a la semana número 5, entonces para que no se les olvide. Aquí se subió parte de la información, aquí hicimos otro ejercicio de el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, ¿listo? En donde utilizamos pues un polinomio característico, bien, o sea, un denominador de una función de transferencia X, en donde tenemos pues unos coeficientes que no necesariamente son enteros, son coeficientes decimales, 17.5, 98.75, 295.625 y 320.25. Entonces, para que ustedes observen el método, se hace el método otra vez, se les repasa el método punto por punto, quién se utiliza como pivote, cómo se ponen directamente los coeficientes, cómo se calculan cada una de las filas, la fila S al cuadrado, que tiene los componentes B1, B2, B3. Después venimos acá, encontramos los valores, creamos un nuevo pivote. Con ese nuevo pivote calculamos la siguiente fila, S a la 1, C1, C2, C3, ¿cierto? Con ese ya obtenemos el siguiente pivote, que es 227.16. Con él podemos calcular la fila S a la 0, que será la última de las filas a calcular, D1, D2, D3.
y se obtiene directamente la evaluación de la primera columna, en donde no se observan cambios de signo. Por lo tanto, se dice que el sistema pues tiene estabilidad, ¿no? Es estable completamente. ¿Cómo se verifica eso? Utilizando la división sintética, nosotros podemos llegar a encontrar las raíces de ese polinomio. Recordemos que es un polinomio en S a la 4, por lo tanto debe tener, S a la 4 indica 4 raíces. Se calcula por el método de división sintética y se entrega directamente la raíz 1, 2, 3 y 4, en donde ustedes observan y pues tenemos que todas las raíces están en el semiplano izquierdo. Menos 10,5, menos 2.5 más 3i, menos 2.5 menos 3i y menos 2, todas las partes reales están en el lado izquierdo, por lo tanto el sistema es absolutamente estable. ¿Ok? Se hace aquí esto mismo, pero ahora utilizando directamente Scilab, y utilizamos los comandos. Les había comentado que había unos comandos, eso está en las diapositivas finales, bueno, en la parte final de las diapositivas de Routh-Hurwitz, de métodos de estabilidad, y entonces aparece el comando root raya al piso t, el Nyquist y el bode directamente en Scilab, ¿no? Entonces aquí hay una definición formal. Recordemos que cuando hicimos la definición para las funciones de transferencia podíamos utilizar un comando que es el syslin, ¿listo? Y el syslin me permite pues definir obviamente lo que son los parámetros de polinomio, ¿no? En este caso podemos también definir, esta es otra forma rápida de poder definir una variable de tipo simbólica, s igual a porcentaje s, les está diciendo simplemente asuma la s como un valor simbólico, ¿cierto? Como una variable simbólica. Entonces, S de aquí en adelante, después de haber hecho esta declaración, esta asignación, perdón, no es declaración, es asignación, entonces S, pues ya será tomado por Scilab como si fuera una variable de un polinomio, ¿ok? S igual a porcentaje S. Punto y coma, pues para que no se muestre obviamente lo que es el resultado, ¿no? Después de eso, pues aquí estamos aplicando el método de Routh-Hurwitz, ¿listo? Vamos a definir un denominador, o si quieren llamarlo HJG, eso es lo de menos. Yo lo llamo denominador porque hago representación o defino un polinomio característico del denominador de una función de transferencia cualquiera. Y definimos les debe parecer conocido, ¿no? S a la 4 más 2S a la 3 más 7S a la 2 más 4S más 10. ¿Por qué les digo que les debe parecer conocido? Porque es uno de los polinomios que se dejó para que ustedes evaluaran cuando vimos los métodos de estabilidad, ¿ok? Estaba de tarea. Entonces me imagino que ustedes lo hicieron y se dieron cuenta de algo bien particular. Bueno, no le pusimos punto y coma para verificar que hubiese quedado el polinomio. ¿Ven? Recuerden que en Scilab lo muestra de manera ascendente. 10 más 4s más 7s cuadrado más 2s al cubo más s a la cuarta, ¿no? Y lo único que utilizamos es que ya está definido el denominador. Entonces escribimos el comando root raya piso t den de denominador para nuestro caso y nos aparece el arreglo de Routh-Hurwitz. Ahí lo ven ustedes, en donde pues aparece las 5 filas que debemos tener, ¿no? Como es un polinomio en S a la 4, entonces ponemos 5 filas, S a la 4, S a la 3, S a la 2, S a la 1 y S a la 0. Son 5 filas, ¿ok? Pueden observar ustedes ahí que aparece las 5 filitas y pues el método es aplicado. Vemos que la primera columna no presenta cambio de signos, por lo tanto se dice que el sistema es estable. Ahora bien, lo particular de esto es que este ejercicio se los había dejado precisamente por lo siguiente. Si nosotros vamos a la cuarta fila, en la cuarta fila nos aparece directamente los siguientes términos, 10, 0 y 0. Pero ¿de dónde obtuvimos este 10? Si nos vamos a la fila superior, para haber obtenido la cuarta fila, ¿cierto? Nosotros deberíamos haber tomado como pivote este elemento que es el número 5, que es el primer término de la fila 3. Si tomamos como pivote el número 5, pues nos damos cuenta que para el primer término deberíamos haber hecho la siguiente operación. 5 por 4, que nos daría 20, menos 2 por 10, que da casualidad nos da 20. Eso nos hubiese dado 20 menos 20, y lo cual indica que nos daría 0, no 10. Entonces uno diría, uy, aquí está mal el método. No es que esté mal. Lo que pasa es que tenemos una cancelación o una anulación antes de terminar la fila S a la 0. Por lo tanto, el método nos dice, y yo los envié a investigar al libro de González de control, les dije, chicos, este ejercicio está planteado en González, está planteado como ejercicio de ejemplo. Entonces, como ejemplo, les explican a ustedes, les dicen, hey muchachos, como resulta que a ustedes se les anula antes de llegar a la fila S a la 0, se está anulando en S a la 1, se está anulando la primera columna, pues obviamente no van a poder calcular la última fila, pues porque todo se anula. Entonces, ¿qué ocurre? La idea es que como hay una anulación, ¿cierto? Lo que se hace es tomar directamente la derivada del término anterior a la fila donde existió la anulación. Como la anulación es en la fila 4, tomamos la fila 3 y lo que hacemos es aplicar el método de la derivada. Recuerden que hay dos métodos cuando haya cancelación anterior, cuando se anula
¿cierto? Una fila antes de terminar el método. Y entonces nos dice simplemente, o un método es tomar el polinomio anterior, ¿cierto? El polinomio que conformarían los términos que están en la fila anterior de la anulación de Routh-Hurwitz y aplicar el criterio de la derivada. Entonces simplemente se aplica una derivada y al aplicar el criterio de la derivada, pues ese será el término que vamos a utilizar para la siguiente fila. Ese es uno de los métodos. Y el otro de los métodos es que es utilizar o buscar un término delta, ¿cierto? Que sea cercano a cero, que sumado directamente al término anterior o al polinomio anterior de la cancelación de la fila, entonces nos entregue directamente una aproximación. Y lo que se hace es valorar ese término delta, en qué rangos está para que exista y no se permita o no se genere la anulación del término. ¿Ok? No se les olvide que es una tarea que les dejé. No vayan a aparecer sorpresas después en algún quiz que se llegue a presentar, ¿ok? Entonces, bien, por el método de la derivada de la anterior fila, del polinomio de la anterior fila, pues la anterior fila tiene 5 y un 10, eso significa 5s más 10. Por lo tanto, al tener esto, la derivada de 5s más 10 es 5 y entonces se ejecuta directamente la acción acá, ¿cierto? Simplemente venimos acá, hacemos de nuevo el método y tenemos este famoso 10, ¿ok? Y con este 10 volvemos a aplicar el método y nos vuelve a dar este 10. 10 por 10 nos da 100. Menos 5 por 0 que nos da 0, dividido entre 10, 100 dividido entre 10 nos vuelve a dar 10, ¿ok? Entonces, este está como ejercicio ejemplo en el libro de González, ¿vale? ¿Cómo determinamos que realmente el sistema, ahí nos dice que no hay cambios de signo, por lo tanto el método de Routh dice es globalmente estable? ¿Cómo lo determinamos? Pues fácil, tomen el polinomio y extraigan las raíces con el comando roots. ¿Listo? Entonces damos roots al polinomio, ¿cierto? Y obtenemos directamente las 4 raíces. En donde lo interesante, y aquí les dejé la anotación, es que observen que sí, hay 2 raíces. Bueno, todas son complejas conjugadas porque observamos que todas tienen imaginario. Nos dieron 4 raíces complejas conjugadas, 2 de ellas, de tal manera que la primera, obsérvenlo, es menos 1 más 2i y la segunda es menos 1 menos 2i. Ahí está el complejo conjugado con parte real menos 1, por lo tanto está a la izquierda, en el semiplano izquierdo, y entonces el sistema es, por el momento, por estos 2 elementos, pues estable, ¿no? El que llama la atención o los que llaman la atención son los otros 2 términos, las otras 2 raíces. ¿Por qué? Porque esta raíz nos dio positiva. Y entonces uno dice, si es raíz positiva, pues debería estar en el semiplano derecho, por lo tanto el método de Routh-Hurwitz está mal. Pues resulta que no, porque si ustedes se dan cuenta, y recordemos, los Scilab utilizan métodos numéricos para poder hacer los cálculos, y por lo tanto, al igual que MATLAB, él redondea, ¿ok? Entonces, en el caso de Scilab, él hace redondeos, y dentro de los cálculos por series, pues hay una convergencia. Entonces la idea básica es que sí nos dio realmente un número positivo, 2.776, pero recuerden este pequeño detalle, la D indica exponencial, no utilizan la E, utilizan la D. Esta D exponencial les está diciendo lo siguiente, miren, D a la menos 16 significa que tenemos una raíz 2.776 exponente a la menos 16. Eso significa que 0.0000 y tienen que haber 16 términos decimales, ¿cierto? Antes, o bueno, 15 términos decimales antes del 2, ¿ok? Por lo tanto, 0.00000, el valor que ustedes quieran 16 veces, pues esa cosa es 0, ¿listo? Por redondeo nos da 0. Por lo tanto, observen que los complejos conjugados que nos dan acá realmente no son positivos, sino son 0. Eso significa, hey, hay un cambio de signo, pero es que resulta que el 0 no tiene signo. Entonces, al no tener signo, uno llega y evalúa y dice, ok, estamos con parte real 0, indica que estos términos, estas 2 raíces, tienen que estar sobre el eje imaginario. Y basados en lo que habíamos visto, ¿cierto? Aunque no hay una estabilidad absoluta, sí hay una estabilidad crítica cuando yo tengo polos complejos conjugados sobre el eje J omega o el eje como tal imaginario. Y estos ceros que están acá nos ubican directamente también aquí la parte imaginaria como compleja no repetida. 1.4142 es la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, tenemos sobre el eje vertical 2 elementos, 2 polos directamente sobre ese plano a más o menos raíz de 2 y, ¿ok? Por lo tanto, existe ¿cómo lo llamamos? Existe una estabilidad condicionada, una estabilidad crítica. Y el sistema sigue siendo estable. ¡Tarán! Perfectamente hemos demostrado que el criterio de Routh-Hurwitz aplica utilizando, pues bueno, simplemente aquí algo de comandos del Scilab, ¿no? Aquí aparece la parte de cómo se aplica el método, bueno, cómo se aplica más bien el comando Nyquist,
¿ok? Para este comando Nyquist se hace exactamente lo mismo, pero en Nyquist, y el bode pide toda la función de transferencia, no pide solamente el denominador, toda la función de transferencia, ¿ok? Por eso aquí se hizo se hizo la definición como tal, se hizo la asignación de S como símbolo, como simbólico, se creó el numerador, aquí supusimos un numerador SL2, y aquí creamos este denominador. Este es inventado totalmente, eso no pertenece a ningún libro, entonces creamos este denominador, y tenemos el numerador S más 2, y tenemos el denominador S al cubo más 3S al cuadrado más 4S más 12, ¿ok? Antes que nada, ustedes tienen que ensamblar la función de transferencia. No es que ustedes van a tomar y dividen de una vez y dicen, es que la división de num sobre dem me va a dar la función de transferencia. No, ustedes tienen que definir que es un sistema lineal. Por eso aparece aquí la definición. Utilicé la g, que es la misma g de ganancia, pero yo podría haber utilizado cualquier nombre. ¿Ok? Entonces dije simplemente g es igual y creamos el sistema lineal. Utilizamos el syslin. Decimos que es continuo, eso es lo que está dentro de la comillita simple, el C indica que es continuo. Cuando necesitemos discreto, pues ponemos una D en ese caso, ¿ok? Este sistema es continuo, está en función de transferencia, está en forma frecuencial, por lo tanto, simplemente le decimos el sistema lineal está conformado por un numerador dividido un denominador. Sin el punto y coma final, pues obviamente nos muestra el resultado y ustedes observan acá que tenemos lo que es la función de transferencia en forma de fracción, ¿listo? En forma de este cociente. Y ya teniendo a g definido como un sistema lineal formado por un numerador y un denominador, pues simplemente escribimos Nyquist de esa función lineal. Y aplicando eso no nos va a dar nada directamente sobre la pantalla principal, sino se nos envía a una gráfica. Gráfica que interpretaremos para el siguiente corte, el siguiente año. Vamos a observar lo que significa estas gráficas de Nyquist. ¿Ok? Interpretar qué significa esa estabilidad, ¿no? Para el caso de bode, pues hacemos exactamente lo mismo que en Nyquist. Definimos un numerador, definimos un denominador, definimos una función característica o una función de transferencia g, directamente con el comando syslin, obtenemos nuestra función, nuestra ecuación, y lo único que tenemos que hacer es utilizar el comando bode. Entonces, para el comando bode, simplemente hacemos o ponemos el la función de transferencia, que es g, definimos una frecuencia menor y la frecuencia mayor sobre las cuales se va a hacer la gráfica y damos enter y en el enter nos van a aparecer, como habíamos visto en ese momento, las dos gráficas, ¿no? La de magnitud y la de fase, ¿ok? Entonces están ahí para que más adelante las logremos interpretar. Bueno, y eso es para que ustedes recuerden que siempre tienen que estar pendientes mirando las diferentes pestañas, ¿no? Bueno, quién sabe que aparezca por aquí en las pestañas, por ejemplo en la número 6. En la número 6, pues no se les olvide que aquí está cómo es que se utilizan los comandos. Función de transferencia a espacio de estados TF2SS y espacio de estados a función de transferencia SS2TF, ¿ok? Para que lo sigan mirando y lo recuerden muy bien porque esto les puede ayudar muchísimo, sobre todo en las simulaciones, ¿ok? Vale, eso era el recorderis rápidamente que quería dar, me utilicé demasiado tiempo, entonces vamos a llegar aquí, a nuestra definición formal de el tema del día de hoy. Entonces, vamos a ver lo que son los sistemas hidráulicos y neumáticos, ¿vale? Esos modelos, tanto de sistemas hidráulicos como neumáticos, son conocidos como los modelos de sistemas fluídicos, ya que vamos a trabajar elementos, como su nombre lo indica, fluidos, ¿no? Cuando hablamos de fluidos, significa que estos tienen la capacidad de desplazarse o moverse directamente dentro de ciertos espacios o regiones, ¿ok? Aquí hay algo bien importante antes de empezar a hablar del contenido que tenemos al frente, y es que no se les olvide lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un líquido, y nosotros en los sistemas fluídicos vamos a utilizar elementos como los tanques, vamos a almacenar esos líquidos. Los líquidos tienen mayor densidad, ¿cierto? Y son más pesados que el aire que los rodea. Por lo tanto, cuando un líquido entra a un tanque, el líquido tiende a depositarse en el fondo del tanque. De tal manera que aquí debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros vamos a utilizar estos modelos y hablamos de líquidos, el volumen que nos interesa no es el volumen del contenedor, del tanque, sino va a ser el volumen que está definido como ¿qué? Como toda esta masa de líquido que va a estar depositada en el fondo del tanque. Y que a medida que nosotros empecemos a aplicar más y más y más masa, entonces vamos a tener que el volumen del líquido, vuelvo y lo repito, no del tanque, porque el líquido solo ocupa la parte del fondo del tanque, ¿listo? A menos que llenemos el tanque hasta el tope, pues obviamente el volumen del líquido será igual al volumen del tanque, pero en casos contrarios, en un caso donde no tengamos que llenar totalmente el tanque, vamos a depender directamente del nivel de dicho líquido. El volumen, ¿cierto? O lo que sería la densidad volumétrica o simplemente el volumen de nuestro líquido dependerá de la altura del líquido, ¿vale?
Esto se debe precisamente a eso, al peso del líquido, ¿vale? A la masa que vamos a tener del líquido. Esto no ocurre cuando tenemos gases. Bueno, hay una dependencia. Si el gas que nosotros vamos a introducir en un tanque es más denso que el aire que está alrededor de nuestro tanque, entonces el gas se va a depositar en el fondo, al igual que un líquido. ¿Listo? Pero esto solamente ocurre cuando el gas que estamos manipulando tiene mayor peso. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando el gas tiene menor peso, cuando el gas es menos denso? Pues el gas, cuando se inyecta dentro de un tanque, tiende a ocupar todo el espacio interno del tanque. Claro, es menos denso, menos pesado y él tiende obviamente a flotar, tiende a tratar de escaparse del tanque. Pero como en un tanque no lo va a lograr, entonces el gas va a ocupar todo el tanque. ¿Ok? Por lo tanto, en los gases sí nos va a interesar el volumen del tanque. No nos va a interesar el volumen del fluido, en este caso del gas menos denso, sino nos va a interesar completamente el volumen del tanque. ¿Por qué? Porque el gas que entre va a tratar de ocupar todos los espacios de ese tanque por dentro. ¿Ok? Ahí va a presentarse un pequeño problema, y es que cuando vamos a trabajar los sistemas en gases, ¿listo? Hay algo, y es que los gases son expandibles, ¿sí? Se pueden expandir específicamente por procesos térmicos. Es decir, si llega a aparecer la temperatura como un elemento que permite o que hace que el gas trate como de generar más presión, trate de expandirse, entonces en los modelos fluídicos de gas vamos a tener que incluir también la temperatura. Y ahí es donde el modelo empieza a complicarse un poco. Por eso los modelos de tipo neumático, los modelos de tipo gaseoso o que utilizan gases, a veces llegan a ser un poquitín complicados, ¿vale? Vamos a arrancar con los modelos de líquidos. Vamos a arrancar con los sistemas que se basan directamente en los líquidos. Porque es importante en la industria y en muchos procesos manipular los líquidos, manipular los gases, pues para determinados procesos es importante, ¿no? Un ejemplo típico es el caso de los gases hospitalarios. En el caso de los gases hospitalarios, pues se mantiene oxígeno, se mantiene óxido nitroso, se mantiene aire comprimido, se mantiene vacío también, ¿cierto? Y todo ello tiene que ser controlado. ¿Cómo se distribuye ese gas, el óxido nitroso, el oxígeno, a los diferentes pisos? Utilizando tuberías. ¿Y cómo se almacenan esos elementos? Se almacenan directamente en tanques especiales para ello. Por lo tanto, en los sistemas industriales, en los sistemas hospitalarios, en los sistemas militares, etcétera, etcétera, el manejo de estos fluidos puede llegar a ser importante, es importante. Por ende, vamos a tener que, bien sea almacenar estos fluidos o ya sea transportarlo. Y entonces van a aparecer dos elementos muy importantes en estos modelos. Uno, la capacitancia hidráulica. ¿Y qué es una capacitancia hidráulica? Es simplemente el modelo del tanque. Son los tanques que almacenan estos fluidos, ¿listo? Y la resistencia hidráulica tiene que ver con la forma en que estos fluidos van a moverse directamente dentro de una tubería, pues que va a interconectar diferentes regiones o diferentes sitios, ¿ok? Entonces, son tan importantes que saberlos modelar nos va a permitir, y obviamente saberlos instrumentar, nos va a permitir la automatización correcta de estos sistemas. Y por lo tanto, también debemos ser capaces de poder discriminar todos estos elementos como sensores o actuadores que pueden llegar a necesitarse cuando se hacen estos tipos de implementaciones, ¿ok? Esto tiene una importancia relevante. ¿Por qué? Porque nosotros el semestre pasado en instrumentación hicimos algo de modelado. Para los que vieron instrumentación se acordarán que en el momento en que hablamos de cómo es el comportamiento dinámico de un sensor, tocamos unas ecuaciones. Pues da la casualidad que eran los modelos de los sensores. Entonces, ¿por qué es importante? Porque resulta que ustedes recordarán algo, y es el hecho de que los sensores pueden tener un comportamiento lineal. Sería lo ideal, pero muy pocos de los sensores tienen ese comportamiento. Para el caso de los sensores tenemos que existen unas no linealidades. Pero si nosotros queremos trabajar un sensor, ¿cierto? Podemos trabajarlo o bien sea con el modelo no lineal o podemos simplemente linealizar dicho modelo. Y esto es muy importante y, como les comentaba el semestre pasado, lo vamos a ver ya, en este momento. Entonces, bien, antes de arrancar a las definiciones, primero miremos la tablita, bueno, la pequeña tabla que se ubica en la parte superior derecha, en donde nos aparece, ¿cierto?, las cantidades eléctricas que son análogas entre sistemas eléctricos y sistemas de fluidos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a veces cuando nosotros estamos trabajando la parte de fluidos, de pronto el modelo puede llegar a volverse un poco complejo.
¿Cuál es la idea de poder facilitar los cálculos? Fácil, que al existir cierta analogía entre los modelos de fluidos con los modelos eléctricos, pues ustedes son unos duros en modelos eléctricos. Ustedes han trabajado circuitos desde hace rato y han trabajado ecuaciones, y han trabajado la ley de Kirchhoff y han trabajado la ley de Ohm. Por lo tanto, como ustedes son duchos, ¿cierto? Queridos y apreciados estudiantes, son duchos en la parte de eléctrica, en la parte de modelos eléctricos, pues hay recursos en donde yo puedo tomar un modelo fluídico, un modelo líquido, un modelo de gas y llevarlo a un modelo eléctrico. Puedo desarrollar el modelo hidráulico, lo puedo desarrollar como un circuito eléctrico y los resultados que yo obtenga directamente del modelamiento eléctrico los puedo después volver a retornar a modelos fluídicos. Mejor dicho, puedo llevar modelos fluídicos, modelos de gases y de líquidos, ¿cierto?, a ecuaciones que nosotros ya conocemos, ecuaciones muchísimo más sencillas. Lo que debemos tener en cuenta son qué cantidades son análogas, qué cantidades son semejantes. Entonces, para ese caso, la tabla nos dice lo siguiente. Desde el punto de vista eléctrico, la carga eléctrica denominada con la letra Q mayúscula tiene su par, tiene su analogía directamente con la masa del fluido, que se denomina o se denota con la letra M. La masa del fluido tiene su contraparte en la parte eléctrica con la carga. Igualmente pasa con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica tiene su contraparte en los fluidos, hablando directamente de lo que es el flujo de masa o la razón de cambio del flujo de la masa, que se denomina Q sub M. Vamos a utilizar la letra Q minúscula para denotar al flujo. ¿Listo? Igualmente, para el caso del voltaje eléctrico, nosotros vamos a tener, como el voltaje eléctrico es una diferencia de potencial, pues resulta que en el caso de los fluidos, las diferencias de potencial se dan en función a las presiones, a la diferencia de presiones. Por lo tanto, el voltaje tiene su análogo en la presión de fluidos, ¿vale? Para el caso de la resistencia eléctrica R, pues aplica nuestra famosa ley de Ohm, donde la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Como el voltaje y la corriente ya tienen sus análogos anteriores, que son la presión y el flujo respectivamente, pues el caso de la resistencia de un fluido lineal va a ser definido como una ecuación similar a la ecuación de la ley de Ohm. La resistencia fluídica va a ser igual a la presión sobre el flujo, P sobre Q sub M. Bueno, el Q sub M es importante que lo definan así, porque es que Q sub M nos indica flujo másico o flujo de masa. ¿Ok? Porque hay otro tipo de flujo que se llama flujo volumétrico y son distintos. Por lo tanto, vamos a tener que la resistencia de un fluido lineal va a ser igual a presión sobre flujo. ¿Vale? Aquí es importante definir la palabra lineal. Cuando hablamos de la resistencia de un fluido lineal, estamos hablando y haciendo referencia a algo muy importante. Cuando un líquido o un gas se mueven a través de una tubería, entonces ellos pueden tener diferentes formas de desplazamiento. Sus moléculas se pueden desplazar de diferentes formas. ¿Qué significa que un fluido viaje de manera lineal? Se asume que todas las partículas se van moviendo en la dirección del flujo, en una única dirección, y la velocidad que tienen estas partículas es la velocidad real. Bien, ahorita lo definimos en la siguiente diapositiva. Lo contrario a tener un flujo lineal, en donde la velocidad es constante, es tener algo que se conoce como flujo turbulento. ¿Bien? ¿Por qué tenemos el flujo turbulento? En el mundo real, normalmente podemos tener defectos dentro de las tuberías que obligan a que las partículas de nuestro líquido o nuestro gas no se desplacen unidireccionalmente, sino que ellos tiendan a generar pequeños remolinos. Y entonces, en el caso de los pequeños remolinos, la velocidad total, la velocidad promedio de nuestro fluido no es única, sino va a ser derivada, va a ser cambiante en el tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros queremos tener la resistencia y la queremos trabajar desde el punto de vista lineal, nosotros asumimos que el fluido se mueve linealmente y que no hay de esos flujos turbulentos o flujos vórtice. ¿Ok? Bien, eso es para aclarar directamente la situación de por qué lineal o por qué tiene que ser lineal el fluido, ¿no? El flujo. Tenemos para la contraparte eléctrica la capacitancia, en donde la capacitancia está definida como la carga sobre el voltaje. Si utilizamos la analogía, entonces existe una capacitancia de fluidos, en donde la capacitancia de los fluidos va a ser igual a la masa sobre la presión. ¿Ok? Y por último, para el caso de la inductancia eléctrica, que está definido como el voltaje sobre el diferencial de corriente, en el caso de los fluidos existe algo, pero no se llama inductancia. La inductancia es propia de los circuitos eléctricos, de los circuitos magnéticos, sino que existe un elemento similar, no es igual, similar, se parecen algunas cuestiones, al menos en las ecuaciones, y se conoce como la inertancia. La inertancia de fluidos
corresponde a un sistema o un elemento de aceleración. En el caso de las inductancias es un elemento de retardo, pero los conceptos como tal de sus ecuaciones tienen similitudes. Y en el caso de la inertancia de fluidos, I termina siendo igual a la presión dividido el diferencial de flujo, que es un caudal. ¿Listo? El diferencial de Q sub M sobre Q con respecto al tiempo de T, ¿no? Bueno, y entonces ahora sí aparece la definición de los modelos fluídicos en sus tres elementos principales, que son la resistencia hidráulica, la capacitancia hidráulica y la inertancia hidráulica, ¿ok? ¿Cómo está definido en primera medida la resistencia hidráulica? Pues, por analogía a la resistencia eléctrica, tenemos que la resistencia hidráulica se define como el cambio de la presión que sufre un fluido cuando este fluido pasa por tuberías de diferente diámetro. Bueno, lo tomamos textual directamente de los libros, pero resulta que cuando hablamos de tuberías, uno siempre piensa directamente ¿en qué? En un elemento alargado que tiene una perforación, que tiene un agujero por donde va a pasar nuestro fluido, ¿no? Resulta que hay algo interesante y es que la resistencia hidráulica se presenta por lo siguiente. Cuando existe un cambio de presión, ¿cierto? Cuando un fluido pasa de una región de mayor diámetro, a una región de menor diámetro. Miren que no dijimos tubería, precisamente. Dijimos de una región de mayor diámetro a una de menor diámetro. Por ende, ¿dónde podemos tener resistencia hidráulica? La resistencia hidráulica se puede presentar en medio de una tubería en forma de válvulas que permitan la regulación de la cantidad de flujo que podamos tener. ¿Ok? Y ahí, en ese sitio, se presenta un cambio de presión, un delta de presión. Eso es lo primero. O lo otro es que se nos va a presentar ¿en dónde? De una región de mayor presión, de mayor área o de mayor volumen, ¿cierto? De una región mayor a una región menor. Si lo decimos de esa manera, cuando nosotros tenemos una tubería conectada a un tanque, si el fluido pasa del tanque que es más grande, más gordo, que el tubo que se conecta a dicho tanque que es más delgado, entonces es obvio que el fluido debería sufrir una diferencia de presión. La presión dentro del tanque tiene que ser diferente a la presión dentro del tubo, por lo tanto, la unión exactamente entre el tanque y el tubo va a ser directamente una resistencia eléctrica. Pero ojo, siempre y cuando el flujo vaya del tanque que es más grande a la tubería que es más delgada. Ahí sí existirá resistencia hidráulica, no en sentido contrario, ¿ok? O sea, si vamos de un tubo delgado a un tanque, ahí no se presenta el fenómeno de resistencia hidráulica porque no hay un cambio de presión, no hay un delta de P. ¿Listo? Teniendo en cuenta esa definición, pues al frente en el recuadro aparece pues la ecuación característica de nuestra resistencia hidráulica. Que si ustedes se dan cuenta, ¿a ustedes les parece conocida esa ecuación? Claro que sí, porque esa ecuación es similar, de por sí tiene el mismo contexto de la famosa ecuación de sensibilidad de nuestros sensores. Cuando teníamos un sensor cuya sensibilidad no se podía determinar porque el sensor tenía características no lineales, curva de comportamiento no lineal, entonces nosotros escogíamos un punto de operación. Decíamos, ante una curva, ¿cierto? Una presencia de una curva y teniendo en cuenta que la región de trabajo está directamente sobre dicha curva, nosotros podemos llegar a una aproximación de la sensibilidad del sensor simplemente ¿cómo? Simplemente derivando, ¿cierto? La ecuación fundamental de dicha curva de comportamiento y evaluando en un punto característico, en un punto de trabajo, ¿cierto? Dicha derivada. Mejor dicho, de otra forma, expresado de otra manera. Cuando nosotros tenemos una curva, escogemos un punto de operación. Y sobre ese punto de operación, al aplicar la derivada, obtenemos una recta tangente a dicho punto. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente en dicho punto corresponde a la sensibilidad del sensor. Punto. Por lo tanto, en la resistencia, como la resistencia hidráulica y a su vez también la capacitancia hidráulica tiene características no lineales, pues vamos a aplicar ese criterio. Entonces, la resistencia en un punto de referencia R, eso es lo que significa R sub R, va a ser igual al diferencial de la presión con un gorrito arriba sobre el diferencial de flujo. Recordemos muy bien que la resistencia es presión sobre flujo, pero en un sistema no lineal la resistencia será la derivada de la presión con respecto al diferencial de flujo másico, evaluado en un punto de flujo que se va a llamar el punto de flujo de operación o punto de flujo de referencia, Q sub MR. ¿Listo? Entonces, si aplicamos la derivada de dP de Q, ¿cierto? Y la evaluamos en el punto de operación Q sub MR de referencia, pues vamos a tener la siguiente aproximación, que la resistencia se puede llegar a aproximar como la derivada,
¿cierto? O el punto específico de la derivada de P con respecto a de Q en ese punto de referencia. ¿Eso qué significa? La pendiente de la recta tangente. Punto. Entonces la resistencia hidráulica será una aproximación a una pendiente, ¿vale? En el caso de la capacitancia hidráulica, pues bueno, vamos a definirlo como la cantidad de energía almacenada por un sistema hidráulico. Lo mismo pasará en uno neumático o en uno de gas, ¿listo? Que normalmente se asume son tanques. Cuando hablamos de energía almacenada, uno dice, bueno, ingeniero, pero no entiendo cómo así que energía almacenada. Yo lleno un tanque, pero si no saco el agua de ahí, si no la dejo ahí, tomamos el ejemplo del agua. Si yo tengo un tanque con agua y lleno el tanque y dejo el agua ahí, pues ahí no hay energía. ¿Por qué? Porque no se está moviendo el líquido. Pero resulta que aquí, recordemos que estamos hablando de los conceptos energéticos. El hecho de tener agua, de tener un líquido dentro de un tanque, obliga a que exista masa. Y esa masa, por efecto de la gravedad terrestre, va a tener, ¿qué? Va a generar una fuerza. Entonces, el agua, el líquido dentro de un tanque, genera una fuerza dentro del tanque. Esa fuerza, pues obviamente, ¿en dónde se refleja? En las paredes del tanque. ¿Vale? Por lo tanto, existe una fuerza ahí latente, una fuerza guardada, que nosotros ya conocemos que es debido a una energía potencial. Por lo tanto, un tanque es un elemento almacenador de energía en forma de energía potencial. ¿Ok? ¿Cuándo esta energía potencial cambia? Cuando nosotros extraemos el agua del tanque. La única forma de extraer el agua del tanque sería, por ejemplo, abriéndole un roto, abriéndole un pequeño hoyo. ¿Qué es lo que pasa si nosotros le abrimos un hoyo a un tanque? ¿Ven? Pues nosotros vamos a tener que el líquido empieza a vaciarse, el líquido empieza a salir. Entonces, ¿qué es lo que hace que el líquido se mueva? La presión interna, ¿cierto? Esta energía potencial almacenada, ¿sí? Que en determinado caso va a terminar siendo ¿qué? Termina siendo algo bien interesante y es presión hidrostática. Recuerden que estamos hablando de líquidos. Por lo tanto, tendremos presión hidrostática y lo más seguro es que vamos a tener que utilizar el principio de Torricelli, ¿vale? Para que recuerden un poquito de nuestro amigo Torricelli. Entonces, bien, ¿cómo se define la capacitancia hidráulica? Bueno, ya la capacitancia hidráulica se define, su definición arriba formal era masa con respecto a la presión, masa sobre presión, pero como la capacitancia hidráulica no es lineal, entonces está definida exactamente igual. La capacitancia va a ser el diferencial de masa con respecto al diferencial de presión, cuando la presión se define sobre un punto de operación de referencia, P sub R, ¿vale? Por lo tanto, la capacitancia termina también siendo ¿qué? La pendiente de una recta tangente en un punto de operación sobre el comportamiento total de la capacitancia hidráulica. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Y por último, la inertancia hidráulica tiene un concepto que no dice que es similar a la inductancia, pero la inductancia trabaja con magnetismo, mientras que la inertancia trabaja es con aceleración de flujo. Bueno, de acuerdo a eso, entonces observemos que la definición de inertancia hidráulica dice que es específicamente la fuerza inercial que se necesita para poder acelerar un fluido dentro de una tubería. Es una fuerza de impulso adicional que se le agrega a un líquido que viaja por una tubería. Si lo hacemos de esa manera y lo interpretamos de esa manera, pues estamos hablando de ¿qué? De una bomba. Las bombas hidráulicas terminan siendo directamente elementos que aceleran fluidos dentro de una tubería, ¿vale? A excepción de que la bomba hidráulica sea tomada como ¿qué? Como una fuente ideal de presión. Ese caso solo se presenta ¿cuándo? Cuando nosotros tomamos las bombas y tomamos de un reservorio el líquido, ¿cierto? Y lo pasamos a una tubería. Solo se genera inertancia hidráulica, ojo a esto, cuando ese impulsor, que puede ser una bomba, como puede ser también una válvula aceleradora, ¿cierto? Se ubica en el medio de una tubería, cuando está en medio de una tubería. Pero si nosotros tenemos la bomba al inicio de la tubería, entonces no lo tomamos como inertancia. Quiero que quede claro, ¿por qué? Porque varios ejercicios que vamos a hacer la próxima semana tienen en cuenta ese criterio. Vamos a encontrar que ponemos una bomba al inicio en un tanque, al inicio de una tubería, e inmediatamente uno la embarra poniendo la ecuación de la inertancia. La embarramos. Si una bomba, un acelerador, en este caso las bombas eléctricas, por ejemplo, una bomba hidráulica, se ubica a la entrada de una tubería, entonces es que una fuente de presión. Por lo tanto, no aplica la inertancia. Pero si una bomba se pone en el medio de una tubería, está en el medio de tuberías, entonces la bomba tiene que ser tomada obligatoriamente como inertancia. ¿Ok? Que quede bien definido eso, bien claro. En medio de una tubería es inertancia, al principio de una tubería es una fuente de presión solamente. Entonces, bien, la inertancia está definida, pues ya teníamos la ecuación arriba, aquí volvemos y la repetimos, como la presión, ¿cierto? Diferencial, ojo con esa presión P,
la presión diferencial, porque vamos a tener la presión antes de la bomba, después de la bomba, antes de la válvula, después de la válvula, con respecto al diferencial de flujo que se genera directamente en la aceleración de dicho sistema, ¿no? De dicha bomba o dicha válvula. Aquí tenemos los dos comportamientos no lineales de la resistencia hidráulica y de la capacitancia hidráulica. Recordemos que la ecuación es la que nos define quiénes son los ejes. Como R es P sobre Q, pues obviamente vamos a tener que P es la salida, Q es la entrada, y eso es lo que ustedes observan en la primera ecuación, ¿no? Entonces la relación de la resistencia hidráulica va a ser entre las variables presión y flujo másico, ¿cierto? Tenemos un comportamiento no lineal, por lo tanto definimos un flujo másico de referencia Q sub MR. Este flujo que definimos acá nos va a generar un punto de corte con la curva de comportamiento de la resistencia hidráulica. Ahí tendremos la presión de referencia P sub R, y sobre ese punto, ¿cierto? Teniendo la ecuación de esta curva, nosotros aplicamos la derivada, evaluamos sobre este punto de operación Q sub MR, P sub R, y ahí obtenemos la recta tangente, de la cual la componente como tal de pendiente nos termina definiendo la resistencia hidráulica. Y lo mismo pasa con la capacitancia hidráulica, solo que en la capacitancia hidráulica la relación va a ser masa versus presión. ¿Ok? Igualmente definimos una presión de referencia. Esa presión de referencia corta a la curva de la capacitancia hidráulica para generarnos una masa de referencia. Y con la masa de referencia, la presión de referencia, sacamos la derivada de la curva, de la ecuación de la curva, y tenemos nuestra recta tangente, y por lo tanto la capacitancia termina siendo la famosa pendiente de dicha recta. ¿Listo? Y aquí empezamos a ver algunos conceptos básicos de hidráulica. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque a diferencia de los sistemas mecánicos, aquí vamos a tener que utilizar otros conceptos adicionales, ¿ok? De tal manera que dichos conceptos adicionales son los que nos van a permitir definir como tal las ecuaciones lineales que vamos a utilizar en el modelo o en los modelos, ¿vale? Antes de empezar con las definiciones, miremos lo que son los símbolos. Podemos observar diferentes símbolos en la parte superior, en donde vemos que la resistencia para el caso de los planos siempre la dibujan en forma de ese corbatín, ¿no? Técnicamente, ¿qué es una resistencia? Es una válvula que es graduable, ¿listo? En donde la válvula graduable lo único que hace simplemente es que modificar el diámetro de la tubería mediante un sistema que permita el bloqueo, es decir, que nos permita reducir o aumentar, ¿cierto?, dicho paso de fluido a través de la tubería, y eso lo logra una llave. Técnicamente una resistencia es una llave, ¿ok? Con la llave nosotros regulamos directamente el paso de fluido en una tubería. Pueden existir de dos tipos. Una en donde esta llave, que es una válvula, ¿cierto?, pueda ser ajustada manualmente. Eso significa que tenemos una perilla en donde nosotros, los humanos, podemos intervenir y mover dicha perilla y seleccionar la diferencia de flujos entre la entrada y la salida de esa llave, ¿ok? Pero también tenemos las actuadas, y normalmente las válvulas actuadas o actuadoras pues utilizan sistemas normalmente electrónicos para poder hacer su control. Y entonces en este caso tendríamos dos tipos de válvulas: las válvulas de control proporcional y las válvulas de control on-off. ¿Ok? ¿Qué es una válvula de control on-off? Simplemente una válvula en donde por activación de una bobina, nosotros simplemente con esta bobina, es un electroimán, abrimos o cerramos directamente un conducto, el conducto, que permite el flujo a través de dicha tubería, ¿ok? Pero nosotros tenemos solamente dos estados: abierto o cerrado, on-off, ¿ok? Y la proporcional pues tiene un servomotor. Existe un servomotor que se encarga de mover gradualmente dicha válvula de tal manera que nosotros podemos controlar desde el punto de vista eléctrico, ¿cierto?, el movimiento angular de la válvula. Y nosotros podemos proporcionalmente aumentar o disminuir dicho cambio de flujo, ¿ok? Entonces van a existir los dos tipos: la manual y la automática, o la automatizada, o la electrónica, si la queremos llamar de esa manera, que utiliza un actuador de tipo servomecánico o utiliza un motor reductor, ¿ok? Obviamente con su conjunto de piñones, lo que se necesite para poder hacer pues el control, ¿no? Y bueno, en la parte inferior pues podemos observar cuáles son los símbolos. En el caso de lo que sería una fuente ideal de presión, ¿cierto? Vamos a tener que en una fuente ideal de presión, la diferencia de la presión de salida P sub 2 menos la presión de entrada P sub 1 nos va a definir la presión ideal o presión de inyección, ¿vale? Y ahí lo tenemos directamente, ¿ok? Normalmente lo definimos como P sub S y va a ser igual a la diferencia de presiones. Este P sub S o esta fuente ideal de presión, ¿qué es? Es una bomba.
técnicamente es una bomba, solamente que casi siempre para el caso de las bombas, ese P sub S se ubicaría no en el medio de un trayecto de una tubería, sino tendríamos como referencia que P sub 1 es la presión atmosférica. ¿Listo? Esa sería otra forma de discriminar cuando una bomba trabaja como una fuente ideal y no como una inertancia. Cuando la entrada es la presión atmosférica, es decir, cuando P sub 1 es la presión atmosférica, entonces nuestra bomba se convierte directamente en una fuente ideal de presión. ¿Ven? Bueno, tenemos la fórmula, el símbolo, que se utiliza directamente para una fuente de flujo ideal, que es una fuente de corriente. ¿Listo? Miren que hasta la gráfica es exactamente igual. Es simplemente un círculo con una flecha indicando la dirección del flujo, ¿vale? Y el símbolo de la bombita, pues es ese que ustedes observan ahí. Y para ese caso, pues bueno, la bomba como tal sí se ubica entre dos tuberías y en ese caso es una inertancia o inertor, también se le conoce, ¿ok? Miren que no aparece el símbolo del tanque. ¿Realmente por qué? Porque es que el tanque, ¿qué es? Es simplemente un recipiente en donde nosotros vamos a tener el almacenamiento de un fluido. ¿Y qué tiene de característico ese recipiente? Realmente lo único que importa para el caso de líquidos es la forma del recipiente, porque la forma del recipiente que nos va a definir, si es una forma conocida, nos va a definir el volumen. ¿Sí? Entonces, con el volumen del recipiente, teniendo en cuenta que es un recipiente geométricamente simétrico, o que tiene ciertas simetrías, ¿listo? Nosotros podemos calcular por defecto el volumen, ¿ok? Y por lo tanto, el tanque podría ser rectangular, el tanque podría ser de fondo cuadrado, el tanque podría ser cilíndrico, el tanque podría ser esférico, podemos tener muchas formas del tanque, por eso no lo representan acá. Bueno, casi siempre se asume cilíndrico, es digamos una forma de hacerlo, ¿vale? Y eso es lo que ustedes observan en las fotografías inferiores. Podemos observar una servoválvula, miren una servoválvula que es de color azul de tipo on-off, ¿vale? En el caso derecho vemos un tanque de almacenamiento cilíndrico y en la parte inferior podemos ver dos tipos de inertores. Bueno, en el caso izquierdo tenemos una pequeña bomba motorizada, ¿cierto? Y en el caso derecho inferior podemos observar una válvula de Venturi que no utiliza motores, pero que permite precisamente, si ustedes observan, ese tiene cuatro huecos, ¿bien? Él, mediante una diferencia de presión, una presión negativa, puede generar aceleración de fluidos, ¿ok? Que es el principio de Venturi. Bien, bajo los conceptos vamos a leer, me permito leer y vamos a interpretar lo que dice el contenido que está acá. Para fluidos incompresibles, ¿qué significa incompresibles? Vamos a asimilar, vamos a suponer que los líquidos no se pueden comprimir. Saben ustedes que no es cierto, un líquido se puede comprimir. Pero si nosotros asumimos que el líquido no es compresible, nosotros podemos directamente aplicar ecuaciones lineales, ¿ok? Pero solamente asumirlo. En el caso de los gases sí vamos a tener un problema, porque es que los gases sí son bastante compresibles. No podemos asumir que un gas no es compresible. ¿Listo? En el caso de los fluidos, bueno, en ese caso pues sabemos que los fluidos son menos compresibles y podemos asumir que no tienen compresibilidad, ¿ok? Y esto nos facilita sobre todo los modelos hidráulicos, mucho más que los modelos neumáticos o los modelos de gas. Esos son más complicados. Entonces, si asumimos directamente que un líquido no se comprime, ¿listo? Fácilmente, vamos a tener algo y es que la conservación de la masa del fluido termina siendo equivalente a la conservación de volumen. Esto es importante, ¿por qué? Porque quiere decir que vamos a encontrar una relación entre masa y volumen, y ustedes ya la conocen, ¿no? Bueno, ¿qué es la conservación del volumen? Teniendo en cuenta que hay una conservación de masa, y esa conservación de masa es proporcional a la conservación de volumen, entonces existe un factor proporcional que termina siendo ¿quién? La densidad del fluido que estemos utilizando. Por lo tanto, siendo la densidad del fluido constante, siendo la masa conservativa y siendo el volumen conservativo, llevamos a una ecuación. Teniendo en cuenta que la densidad másica ρ, ¿cierto? Y el caudal volumétrico se obtiene, ¿cierto? Teniendo en cuenta que existen esos dos elementos, la densidad másica y el caudal volumétrico, podemos obtener por defecto el caudal másico. Y entonces nos dice lo siguiente, el caudal másico, que es simplemente el flujo másico Q sub M, ¿listo? Termina siendo igual a esa densidad de masa multiplicada por ese caudal de volumen o ese flujo volumétrico, ¿listo? Q sub M es igual a ρ por Q sub B. Que ustedes ahí en ese caso podrían decir, oiga, esa ecuación no me parece conocida. Bueno, es una ecuación de conservación, ¿listo? Y tiene una relación bien interesante. Quítenle la Q a ambos lados y observen qué es lo que obtenemos. Masa igual a densidad por volumen. Es una ecuación que nosotros ya conocíamos desde hace rato. Es la ecuación de los líquidos incompresibles. Masa igual a densidad por volumen es lo que nos permitía en física poder calcular a partir de un volumen, ¿cierto? De un volumen conocido,
teniendo en cuenta que conocíamos también el líquido, por ende su densidad, poder calcular la cantidad de masa que estaba dentro. Y si a eso le anexamos más adelante que existe una fuerza de gravedad, entonces con la masa y con la gravedad yo podría determinar directamente una fuerza y por ende una energía volumétrica, una energía almacenada, una energía potencial. ¿Ok? Entonces miren muy bien, masa igual a densidad por volumen. Bueno, obviamente Q sub M es el caudal másico y Q sub V termina siendo el caudal volumétrico, ¿vale? Aquí aparecen unos postulados que son importantes tener en cuenta en estos medios incompresibles, en estos líquidos incompresibles. Lo primero, la presión, que eso ya lo sabemos, es una definición. La presión de estos fluidos termina siendo la fuerza aplicada por ellos por unidad de área. ¿Listo? Eso es la presión, fuerza por unidad de área. Segundo, la presión manométrica, la presión medible, ¿cierto? Lo hemos visto el semestre pasado cuando vimos sensores de presión. La presión manométrica o presión medible es la diferencia de presión entre la presión absoluta y la presión atmosférica y normalmente se conoce como PSI-G. Recordemos que el semestre pasado vimos que la presión se podía describir en diferentes unidades, el bar, el torricelio, torr, ¿cierto? Podíamos definirlo en milímetros de mercurio, milímetros de agua y estaba el PSI, ¿no? Pound Square Inch, ¿listo? Y este es de tipo gravitacional. Pound Square Inch gravitational, termina siendo PSIC. ¿Qué es la presión manométrica? La presión medible, la presión que se puede detectar, determinar directamente por sensores de presión. ¿Listo? Tercero, y esta sí que es importantísima, la presión hidrostática. ¿Y qué es la presión hidrostática? La presión que ejerce el agua directamente dentro de un tanque. Cuando el agua no se mueve, cuando el líquido no se mueve, no genera remolinos, sino está totalmente quieto dentro de un tanque, el líquido por su propio peso genera una presión dentro del tanque y dicha presión es una energía almacenada y a esa presión se le conoce como la presión hidrostática. ¿Ven? Y ahí lo dice, la presión que existe en un fluido en reposo, es decir, debido al peso del mismo líquido. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una columna de fluido, es decir, por ejemplo, un tanque, listo, que tiene forma de columna, una columna tiene forma cilíndrica generalmente, entonces nosotros podríamos determinar dicha presión hidrostática. ¿Cómo la definimos? Fácil, la presión hidrostática termina siendo igual a la densidad multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura, listo, y la altura es el nivel del líquido dentro de dicha columna de fluido. Entonces, fórmula muy importante, la presión hidrostática es ρ por G por H. Y la presión hidrostática es la que puede generar que un líquido que está almacenado de un tanque pueda escapar de él si hay un agujero por donde escapar y que la energía potencial del líquido que está en esa presión hidrostática se convierta en energía cinética. ¿Ok? Va a ser muy importante esa ecuación. P igual a ρ por G por H. El flujo laminar, lo hemos dicho ahorita, se define cuando miren que aquí ya está la definición formal, la velocidad promedio de las partículas del fluido, de todas las partículas del fluido en un área determinada de un tubo, termina siendo la misma velocidad real de las partículas y a eso se le conoce como movimiento suave. Claro, todas las partículas están fluyendo en el mismo sentido, por lo tanto la velocidad de todo el fluido va a ser igual a la velocidad de todas las partículas que van fluyendo ahí. ¿Ven? Eso lo que nos va a dar directamente es un parámetro de linealidad. Y aparece el flujo turbulento, que ahí es donde sí uno debe tenerse duro porque resulta que cuando aparece el flujo turbulento, la velocidad promedio de las partículas termina siendo siempre menor que la velocidad real del movimiento del fluido. Y a esto se le llama movimiento irregular, ¿ok? ¿Qué significa? ¿Por qué la velocidad promedio de las partículas es menor? Claro, porque las partículas no se están moviendo de manera rectilínea dentro del tubo, sino que algunas de ellas se están moviendo en forma de pequeños remolinos. Por lo tanto, se están frenando y por ende el valor total o valor promedio de todo el movimiento de las partículas pues va a ser menor por aquellas que se están moviendo en forma de pequeños remolinos. Y las ecuaciones van a cambiar, por lo tanto las ecuaciones por flujo turbulento van a ser muchísimo más complejas que las ecuaciones que se hacen por flujo laminar, que son mucho más simples. Entonces nosotros vamos a asumir flujos laminares cuando hablemos de nuestros sistemas hidráulicos para este caso, ¿no? Y aparece el principio de Torricelli que les había comentado ahorita. Lo leo porque así está definido. El caudal a través de un orificio, que termina siendo el flujo de salida, en ese orificio, es proporcional a la raíz cuadrada. Ya ahí nos dice que el principio de Torricelli define una no linealidad en estos modelos, en los modelos donde se aplica el principio de Torricelli. Es proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presión.
¿Cuál presión? La presión interna con respecto a la presión del fluido que sale por el agujero. Un orificio puede ser un agujero en el costado de un tanque. Pues es que un orificio es un agujero. Eso es una redundancia que tiene el libro, no sé por qué. Pero bueno, un orificio puede ser un agujero en el costado de un tanque o un pasaje a través de una válvula. ¿Y qué conectamos a una válvula? Una tubería. Por lo tanto, el principio de Torricelli se va a aplicar directamente en los tanques cuando estos tanques, sin tener presurización, permiten el movimiento, la salida del líquido hacia una tubería. ¿Ok? ¿Cómo se define entonces el principio de Torricelli a partir de la energía potencial en un tanque? Nos dice que la energía potencial va a ser igual a la masa por la gravedad, bueno, la masa del líquido que está dentro del tanque, multiplicado por la gravedad y por el nivel. Bueno, esto tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa por la gravedad es peso y el peso es una fuerza. Entonces tenemos fuerza, ¿cierto? Y es una fuerza por unidad de nivel, ¿no? Por unidad de altura como tal del líquido dentro del tanque, ¿no? Y eso lo recordamos nosotros porque recuerden que la energía potencial termina siendo una función v de x, ¿no? Es una función dependiente de ¿qué? Dependiente de una trayectoria. Y para nuestro caso la trayectoria pues es el nivel. Entonces tiene sentido. La energía cinética, mientras tanto, el líquido que sale por el orificio del tanque, casi que abriésemos un hueco ahí o simplemente abriésemos una válvula a través de una tubería, nos definiría por lo siguiente. La energía cinética del líquido a la salida del orificio va a ser un medio de la masa multiplicada por la velocidad de ese líquido al cuadrado. La misma fórmula que nosotros conocemos en la parte mecánica, ¿no? Por último, la velocidad del fluido se puede aproximar, es decir, tener un valor adecuado en una ecuación cuando toda la energía potencial se convierte en energía cinética. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el líquido sale por el agujero. Ahí toda la energía potencial se convierte en energía cinética. Pero a medida que el líquido va saliendo, el nivel va bajando. Por lo tanto, vamos a tener ¿qué? Menos masa. Entonces, ¿qué va a ocurrir con dicha energía cinética? A medida que la energía cinética que la energía potencial se transforma en energía cinética, dicha energía potencial va a empezar a perder fuerza, va a empezar a perder energía. Por lo tanto, también la energía cinética va a ser disminuida o va a cambiar en función a dicha cantidad de masa. ¿Ok? Y definimos lo siguiente. La caída de presión a través del orificio, es decir, cómo se mueve, cómo se genera esa presión, que es la presión hidrostática, va a ser la ecuación que está abajo, que la habíamos comentado ahorita. La presión o la caída de presión va a ser igual entre el tanque y la tubería o el agujero de salida de nuestro tanque a la densidad de dicho líquido por la gravedad multiplicado por la altura. ¿Vale? En la parte derecha observan un dibujo, un esquema que nos muestra directamente lo que es la energía potencial. Entonces, la energía potencial de un fluido dentro de un tanque va a ser igual a la masa del líquido multiplicado por la gravedad multiplicado por el nivel del líquido. En la parte superior, como no se está moviendo el líquido, entonces vamos a tener que la energía cinética es 0. Pero en el punto donde se ubica el agujero, y ahí es donde aparece lo siguiente, la altura. H se define como la diferencia que existe entre el punto de salida del líquido con respecto al máximo nivel, ¿cierto? O bueno, el máximo nivel no, al nivel que tenga el fluido dentro del tanque. Eso es H. Ojo, H no es la altura de todo el tanque. Ojo con esto, porque a veces se confunde. Y a veces dicen, un tanque de altura 10 centímetros tiene un líquido cuyo nivel es 8. Y a veces la gente dice, pues como el tanque es de 10 centímetros, voy a utilizar ese 10. No, es la altura que hay, ¿cierto? La distancia que hay entre el agujero de salida del líquido, que es donde la energía potencial pasa a ser 0 y la energía cinética pues es la máxima y va a ser igual a un medio de mv al cuadrado. ¿Ven? Aquí algo muy importante del principio de Torricelli es que dicha energía cinética cambiará también en función de ¿qué? En función de qué tan grande es el agujero. Entre más grande el agujero, más masa se libera y por lo tanto pues vamos a tener una presión diferente y una energía cinética diferente. Por ende, el flujo de salida Q sub M se define como, ¿cierto? Esta capacidad del tanque, C sub D, multiplicado por el área del agujero por donde se está eliminando, donde se está saliendo el líquido, ¿listo? Multiplicado por la famosa raíz cuadrada de 2 veces la presión multiplicado por la densidad. ¿Ok? Y este es el concepto no lineal del flujo de salida según el principio de Torricelli. Bueno, aquí ya aparecen las principales ecuaciones, ¿cierto?, de nuestros sistemas. Para la primera medida, la resistencia hidráulica desde el punto de vista lineal está definida como el cambio de presión cuando el flujo se mueve de una región P sub 1 hacia una región P sub 2, en donde, ojo a esto,
siempre va a haber algo, y es que la reducción del canal o el camino por donde fluye Q. Esto va a ser muy importante. Como el flujo para el caso de la grafiquita va de la región P1 a la región P2, de la región de presión 1 a la región de presión 2, en donde la región de presión 1 es más ancha que la región de presión 2, entonces vamos a tener una resistencia hidráulica exactamente en el punto de unión de esos dos elementos que pues para nuestro caso serían tubos. ¿Ven? Por lo tanto vamos a tener una diferencia de presiones. Entonces la diferencia de presiones P minúscula va a terminar siendo igual a ¿qué? A P1 menos P2, la diferencia de presiones en la tubería. Y esto termina siendo igual al diferencial de caudal de phi de t multiplicado por la resistencia, que es el elemento constante. Por lo tanto, si nosotros tomamos ese diferencial de caudal de phi de t, eso termina siendo el flujo Q. Entonces, la presión termina siendo igual a la resistencia por el flujo. Recuerden la ecuación, ¿se acuerdan de esta ecuación? Esta ecuación ya la hemos visto. Si despejan R, ¿qué les queda? R es igual a P sobre Q. Ya lo sabíamos. Entonces, bien, observe la ecuación de arriba, ¿no? P1 menos P2, que es P minúscula, termina siendo igual a R por Q, ¿no? Por de phi de t, ¿no? Si el flujo de movimiento del líquido a través de esta tubería, ¿cierto? Que cambia de diámetro, es de tipo laminar, entonces vamos a tener algo. Si conectamos dos tanques en medio, o sea, que en esos dos tanques se conectan a través de una tubería, vamos a tener que la presión va a ser la diferencia de niveles entre los dos tanques, ¿vale? Cuando yo tengo dos tanques en donde un tanque está vacío y el otro está lleno y permito que fluya a través de una tubería del tanque lleno al tanque vacío, ¿por qué se mueve el agua del tanque lleno al tanque vacío? Se mueve directamente por la presión hidrostática. ¿Y qué define esa presión? Lo define específicamente la cantidad de agua que haya en el tanque 1 de la cantidad de agua que haya en el tanque número 2. Por lo tanto, la diferencia de niveles termina aproximándose a la diferencia de presiones. Entonces, P1 menos P2 en dos tanques interconectados termina siendo también igual a H1 menos H2. Y esto termina siendo igual a R por Q. ¿Ok? Entonces, el flujo laminar de conexión entre dos tanques. Las gráficas A y B, los diagramas nos muestran simplemente que nosotros, teniendo en cuenta que esto es análogo, estos sistemas, y de por sí se pueden también conocer como circuitos, los circuitos hidráulicos tienen analogía con los circuitos eléctricos. Entonces vemos qué ocurre cuando nosotros tenemos dos válvulas, ¿cierto? Dos resistencias hidráulicas en serie o dos resistencias hidráulicas en paralelo. Pues que al tener dos resistencias hidráulicas en serie, podemos obtener una única resistencia hidráulica equivalente, ¿bien? En donde la resistencia hidráulica equivalente terminará siendo igual a la suma de las resistencias hidráulicas de cada una de las válvulas o llaves que se ubiquen en la serie. Eso sería el caso A. Y para el caso B, cuando nosotros tenemos dos resistencias o dos válvulas hidráulicas, ¿listo? Y están conectadas en paralelo, ellas se pueden ver como una válvula, una única válvula equivalente, ¿listo? En donde el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de las resistencias de las válvulas que estamos utilizando en paralelo. Mejor dicho, el mismo concepto que hemos utilizado para resistencias en paralelo, ¿cierto? R terminaría siendo igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, si despejan esa ecuación que está ahí, ¿ok? Bien, aparece ahora el concepto de capacitancia hidráulica. Y en el concepto de capacitancia hidráulica hay varios factores a tener en cuenta. Lo primero, ¿ven? La cantidad de masa que almacena nuestro tanque. Nosotros podemos tener tanques de diferentes formas, de tal manera que observemos en la parte de abajo hay dos tanques de diferente forma. Uno que es un tanque de tipo cilíndrico y el otro que es un tanque de tipo prismático, parece un prisma, ¿ok? Cuya base pues asumimos que es cuadrada, parece que es cuadrada. ¿Qué es lo más importante? Recordar lo siguiente, cuando un líquido entra dentro de un tanque sin importar la forma del tanque, ¿cierto? Él tratará de ocupar todo el espacio. ¿Cuál espacio? El espacio inferior. Por lo tanto, el líquido se deposita en el fondo. Entonces, ¿por qué es importante el área? Porque sin importar qué tan alto sea el nivel del líquido, ¿cierto? El líquido tratará de ocupar toda el área del fondo del tanque. Entonces, significa que el área del líquido es constante y dependerá de la forma de nuestro tanque. Si es cilíndrica, como en el primer caso, entonces el área será pi r cuadrado. ¿Listo? Si es cuadrada, como aparece en el segundo caso, pues el área será igual a lado por lado. Llámese como se llamen los lados. L por L, por ejemplo. ¿Ok?
Entonces aquí es bien importante porque el área siempre será constante. ¿Qué es lo que cambia cuando nosotros aumentamos o disminuimos la masa del líquido dentro de un tanque? Lo que realmente cambia no es el área sigue siendo igual, sigue siendo constante, pero sí cambia la altura, cambia nuestro nivel. Bien, por lo tanto aquí hay algo bien importante y es el volumen del líquido que tengamos dentro de un tanque dependerá también del área, pero específicamente del nivel. Por lo tanto, el delta de volumen, es decir, la variación de volumen en un tanque va a ser proporcional a la variación de nivel. dV, que sería en este caso el volumen, va a ser igual a dH. ¿Listo? Eso va a ser importante. Entonces, siendo H el nivel o la altura, vamos a tener que en un tanque nosotros tenemos un cierto volumen. Si nosotros al aplicar un flujo de entrada de líquido y teniendo en cuenta un flujo de salida, el volumen pues se va a conservar en función a ¿qué? A la relación que exista entre el volumen de entrada, para este caso Q sub 1, con respecto al volumen de salida Q sub 2. Hay una cosa que no han anotado acá y es importante, y es el hecho de que como estamos hablando solo de la capacitancia hidráulica, no nos damos cuenta que por defecto también está marcándose una resistencia hidráulica. ¿En dónde está la resistencia hidráulica? En la unión entre el tubo de salida, ¿cierto? Y nuestro tanque. Ahí hay una resistencia, porque el líquido, miren que está fluyendo por Q sub 2, está saliendo el líquido, está pasando del tanque que es más grande a la tubería que es más pequeña. Y por lo tanto va a haber una diferencia de presiones P sub 1 y P sub 2 que están indicadas ahí. Pero como para nosotros en este caso lo que nos importa es la capacitancia, nos haremos los locos un momento con respecto a esta resistencia, ¿vale? La resistencia hidráulica que se presenta ahí. Entonces, bien, la cantidad de agua, la cantidad de líquido que tengamos dentro de un tanque dependerá de qué tanto líquido entre y qué tanto líquido sale. Por lo tanto, la diferencia entre los flujos Q1 menos Q2 nos termina definiendo la cantidad de agua, de cantidad de líquido que tendremos en el tanque. Por eso Q1 menos Q2 termina siendo dV de T. ¿Qué significa si qué pasaría más bien o qué expresa si Q1 y Q2 son iguales? Pues si Q1 y Q2 son iguales, Q1 menos Q2 será 0, por lo tanto el diferencial de volumen en el tanque será 0 y eso significa que el volumen se conserva, el volumen es constante. Claro, si meto la misma cantidad de líquido que la que saco, pues la cantidad de masa que tengo dentro del tanque siempre será la misma, nunca cambiará. Pero si Q1 es mayor que Q2, el diferencial de volumen es positivo. ¿Eso qué significa? Que la masa y el volumen van a empezar a aumentar. Si Q1 es menor que Q2, es decir, si meto menos líquido del que saco, pues el tanque se va a empezar a vaciar y por lo tanto vamos a tener un decremento en el volumen. Eso significa un gradiente negativo. Entonces sí dependemos directamente de la relación de los flujos de entrada y salida al tanque. Por lo tanto, Q1 menos Q2 termina siendo el diferencial de volumen con respecto al tiempo. Pero recordemos que es el volumen, depende del tanque. Pero sin importar cuál sea la forma geométrica del tanque, el volumen de un tanque siempre será el área multiplicada por la altura. Por ende, vamos a reemplazar el volumen por área por altura, es decir, área por altura. Pero como el área es constante, entonces el área sale directamente del diferencial y nos quedaría A por dH de T. Esto quiero que quede claro porque a veces se enredan con esto y entonces es para que muestren esto. O sea, esto es una ecuación muy tonta, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta obviamente que tenemos conservación de masa y de volumen, entonces si tenemos que el volumen de un líquido va a ser igual al área del tanque multiplicado por la altura del tanque, entonces aplicar el diferencial de volumen con respecto al tiempo termina siendo igual a aplicar la diferencial con respecto al tiempo del área multiplicado por la altura, pero como A es constante sale de la derivada, por lo tanto el diferencial de volumen con respecto al diferencial de tiempo termina siendo igual a A por el diferencial de nivel con respecto al diferencial de tiempo. Y aquí es donde existe la relación, ¿no? Hay una relación, ¿cierto? En donde el diferencial de volumen termina siendo el diferencial de altura, ¿no? El diferencial de nivel. Esto es bien importante, ¿por qué? Recordemos que si tenemos o está expresada la ecuación en forma de diferencial de volumen, el volumen conocido, la densidad o conocida la densidad del fluido nos puede llevar al diferencial de masa. Y recordemos que para el caso de los tanques se expresa directamente el tanque en diferencial de masa, no de volumen. Pero quiere decir que el diferencial de masa va a tener una relación con el diferencial de volumen, por ende con el diferencial de nivel. Ok, y eso es lo que nos expresa acá, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que Q1 menos Q2 termina siendo igual al área multiplicado por el diferencial de nivel con respecto al tiempo, entonces recordamos también una ecuación y es la siguiente. Aquí no hay una presión real, o sea, aquí no hay una bomba que dentro del tanque impulse el agua y obliga a que salga el fluido así en forma de Q sub 2. ¿Qué es lo que obliga a que salga? Pues aquí aplica el principio de Torricelli, ¿no?
la presión almacenada directamente dentro del tanque debido a la cantidad de masa de líquido que hay dentro, obliga directamente a que por este agujero que está conectado a un tubo se genere movimiento. Por lo tanto, recordamos el principio de torrencial y nos dice, la diferencia de presiones P1 menos P2 entre el tanque y la tubería va a obligar a que se genere una presión diferencial P minúscula. Y por el concepto directamente de la presión hidrostática que hay en dicho tanque, pues esta presión va a ser igual a H por Rho por G. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar, ¿cierto? H. ¿Para qué despejamos H? Pues H termina siendo igual a la presión sobre la densidad multiplicada por la gravedad. ¿Esto para qué? Pues miren, tomemos esta H y la derivamos aquí arriba, mírenla. Tomamos H, la reemplazamos aquí en la derivada y resulta que nosotros podríamos ver también a la capacitancia hidráulica no en función del nivel, sino en función de la presión. Por lo tanto, tomamos H, la reemplazamos aquí en la ecuación y tendremos finalmente que Q1 menos Q2, el flujo de entrada menos el flujo de salida, va a ser igual al área del tanque sobre la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y esto multiplicado por el diferencial de presión con respecto al tiempo. Entonces aquí estamos viendo que existe un coeficiente que se forma directamente de la relación A sobre Rho por G. Ese coeficiente se denomina la capacitancia. ¿Listo? Entonces la capacitancia es igual al área sobre la densidad por la gravedad del líquido. ¿Ok? Pero queda en función de la presión. ¿Vale? ¿Listo? Ya tenemos dos ecuacioncitas, una ecuación que es la que está aquí arriba, la otra ecuación que es la que está aquí abajo, ¿ok? Para describir la capacitancia. ¿Lo quiero en función del nivel o lo quiero en función de la presión? Y por último, la inertancia hidráulica, pues tiene que ver directamente con un elemento acelerador que se ubica en medio de una tubería. De tal manera que obliga a esa aceleración, o esa aceleración obliga directamente a que aparezca una diferencia de presiones. Entonces, ¿qué es importante en estos aceleradores, en estas inertancias hidráulicas? La distancia que hay entre la entrada del acelerador, de la bomba, la salida del acelerador. ¿Ok? Esa distancia es importante porque en esa distancia que vamos a llamar L es donde se sufre precisamente ¿qué? La aceleración del fluido. Y se obliga al cambio de presiones a la salida con respecto a la presión de entrada. Pero también es importante el área por donde va a fluir el líquido que pasa por la tubería. Entonces observen que es muy importante el área y la distancia de separación entre la entrada y la salida de nuestro inertor. ¿Ok? Tenemos una ecuación que está definida acá, observenla muy bien, que nos dice lo siguiente. La masa, en este caso hidráulica, la masa de líquido, multiplicada por el diferencial de velocidad de dicho líquido, termina siendo igual al área por donde pasa el líquido multiplicado por la diferencia de presiones. Bueno, es que es m por dv dt. M por dv dt es la aceleración, masa por aceleración. ¿Qué nos está diciendo? La fuerza. La fuerza va a ser igual, ojo, a la diferencia de presiones. P1 menos P2, ¿quién es? Es P minúscula, ¿cierto? Ya lo hemos dicho ahorita. P por A. Ah, claro, es que la fuerza es, la presión M por dv dt, termina siendo igual, o esa fuerza más bien que se genera ahí, termina siendo igual a la presión multiplicada por el área. Vamos a verlo porque de pronto dicen, uy, este ingeniero nos está embolatando. A ver, ¿qué pasa con mi tablerito digital? Vamos a pegar esta cosa por aquí. Vamos a agrandarla. Téngale, y vamos a agrandarla por acá. ¿Qué tenemos acá? Entonces, esto que está acá es masa por aceleración. ¿Y qué termina siendo masa por aceleración? Una fuerza. ¿Listo? Y esto que termina acá, ¿qué es? Esto es, perdón, vamos a quitar este igual. Y esta parte que tenemos acá, ¿qué es? Esto es área por presión, por un diferencial de presión, ¿cierto? ¿Y esto qué termina siendo? Pues que si nosotros tenemos esta ecuación, terminaremos teniendo que fuerza es igual a área por presión. Por lo tanto, tomemos el área y pasamos a dividir. Entonces, fuerza sobre área es igual a presión. Recuerden la definición. La presión es la fuerza aplicada por unidad de área. Entonces, lo que tenemos ahí, ¿qué es? Lo que tenemos directamente es la relación de fuerza con respecto a la presión. Control H y nos vamos por aquí otra vez. ¿Listo? Entonces tenemos fuerza es igual a área multiplicada por presión. ¿Listo? Si se tiene en cuenta que la longitud del elemento que va a ser utilizado como acelerador es L, entonces la masa se puede dar fácilmente por la siguiente ecuación. La masa termina siendo igual a la longitud multiplicada por la densidad multiplicado por el área. Y ahí hay algo interesante, es la famosa ecuación de conservación que tenemos ahorita entre masa y volumen. ¿Dónde está el volumen? Pues área multiplicada por longitud nos da volumen.
Entonces, M va a ser igual a L por A, pero L por A es V, volumen, por lo tanto, M es igual a ρ por B. O sea, masa igual a densidad por volumen. Entonces, haciendo esto, de despejar el volumen como el área multiplicada por la longitud, pues simplemente venimos y reemplazamos área ahí en la ecuación primera. Entonces, ¿qué vamos a tener? P1 menos P2 va a ser igual, reemplazamos la masa por L ρ A, ¿ven? Nos va a ser igual a la longitud del inyector multiplicado por la densidad del líquido y esto multiplicado por el diferencial de velocidad. Pero recordamos también que la razón de cambio del flujo está dada por la siguiente ecuación. Q es igual al área multiplicada por la velocidad. El flujo va a ser igual a la velocidad del fluido multiplicado por el área por donde está fluyendo. Teniendo en cuenta esa ecuación, entonces podemos reemplazar V. V termina siendo Q sobre A. Por lo tanto, en la ecuación original, P1 menos P2, ¿cierto? Va a ser igual a L por ρ sobre A por el diferencial de Q de T. L es constante, ρ es constante, el área del inyector es constante, por lo tanto, L por ρ sobre A termina formando el elemento conocido como inertancia. Entonces, P1 menos P2 termina siendo igual a I por dQ de T. ¿Ven? Y listo. Empiezan a aparecer entonces los primeros modelitos. ¿Ven? Entonces, si leemos esta ecuación, este es el modelo de un tanque único. ¿Ven? Observen ustedes que tiene un flujo de entrada Q sub I, el flujo de salida del tanque es Q sub 0. Miren que están diciendo pues que este tanque tiene un área A, tiene el factor de la gravedad lo afecta, en caso de que queramos utilizar ese factor de gravedad, seguramente lo necesitaremos cuando describamos la presión hidrostática, que obligará a que el tanque que tiene un nivel H, ¿listo? Un nivel de altura H, permita el flujo de Q sub 0. Y obviamente Q sub 0, como fluye a la salida de la tubería, indica que va a haber por defecto una resistencia hidráulica en la unión entre el tanque y la tubería. Por lo tanto, ya tenemos varios elementos a tener en cuenta. Next figure shows a liquid level system where liquid enters a tank at the rate of Q sub I and leaves at the rate of Q sub 0 or sub O through an orifice. Derive the mathematical model for the system showing the relationship between the height h of the liquid and the input flow rate Q sub I. ¿Ok? Está dicho en inglés, pero bueno, el ejercicio viene de un libro en inglés, del libro de Palm, entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. La figura muestra un sistema de nivel de líquidos donde el líquido entra al tanque a una tasa de flujo Q sub I, ¿cierto? Y abandona el tanque, obviamente, a un flujo de salida Q sub 0, a una tasa de cambio Q sub 0 a través de un orificio. Ya nos dijeron que ahí está el concepto de Torricelli, dijeron orificio. Encuentra el modelo matemático del sistema mostrando la relación existente entre la altura, o sea, el nivel H del líquido y la razón de cambio de entrada Q sub I. Miren que cuando nos dice que busquemos la relación, ¿esto? Nos están diciendo encuentre algo y es que encuentre la ecuación diferencial, pero por defecto encuentre la relación Q sub I, H. Como la salida es H y la entrada es Q sub I, va a ser H de S sobre Q sub I de S. ¿Qué nos están pidiendo? La función de transferencia. ¿Ok? Si nos dicen la relación existente entre una variable y otra variable, nos están pidiendo por defecto la función de transferencia. Y pues este ejercicio está muy fácil, hongo, porque ya tenemos todas las ecuaciones listas, por lo tanto simplemente es venir acá y aplicarlas, ¿ok? Entonces venimos acá, vamos a poner nuestro tanquecito para recordar todo lo que necesitamos. Ok. ¿Cuáles son las ecuaciones básicas que tenemos? Bueno, tenemos una ecuación base que es la ecuación de capacidad, ¿listo? Recuerden que hay dos, ¿listo? Entonces podemos llegar y utilizar cualquiera de las dos. La primera ecuación, bueno, la primera que vimos fue la resistencia, realmente, no se les olvide cómo es la resistencia. Nos dice que P sub 1 menos P sub 2, que es lo mismo que P, termina siendo igual a R por Q. ¿Listo? Y las ecuaciones del tanque terminan siendo Q sub 1 menos Q sub 2 termina siendo igual a la capacitancia multiplicado por el diferencial de presión con respecto al tiempo, o Q sub 1 menos Q sub 2 termina siendo igual al área multiplicado por el diferencial
de nivel con respecto al tiempo. De estas, ¿cuáles vamos a necesitar? Obviamente, como nos dicen que tenemos que encontrar cuál relación, la relación es H de S con respecto a Q sub I de S. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, bien, bajo esas condiciones, pues bueno, aquí está fácil el asunto porque lo que tenemos que hacer simplemente es que encontrar H versus Q. Si nosotros vamos a tomar la ecuación que está aquí, no nos sirve porque aquí hay un diferencial de presión y pues lo que nos está pidiendo es en función de la altura. Por lo tanto, no vamos a utilizar esta ecuación, sino vamos a utilizar esta ecuación que está acá. Por lo tanto, vamos a partir de esa ecuación. Tomamos la ecuación del tanque, pero recordemos quiénes son Q sub 1 y Q sub 2. Q sub 1 pues termina siendo el flujo de entrada, por lo tanto terminaría siendo Q sub I, y Q sub 2 termina siendo Q sub 0, que es la función de salida del tanque. Entonces, adaptándolo a las necesidades de nuestro ejercicio, tendríamos que Q sub I menos Q sub 0 termina siendo igual, vamos a utilizar la ecuación de abajo, que es A al área multiplicado por el diferencial de H con respecto al diferencial de T. Miren que aquí ya tenemos a H y tenemos a Q sub I, o sea que a partir de esta ecuación podemos encontrar nuestra función de transferencia, ¿vale? Pero entonces tenemos tres variables, tenemos una única ecuación con tres variables. ¿Quiénes son las variables? Q sub I, Q sub 0 y H. Entonces necesitamos despejar a alguien. ¿Y quién es? Pues Q sub 0. Entonces para ello tomamos la ecuación que está aquí arriba. ¿Listo? La ecuación nos dice lo siguiente, ojo a esto. Vamos a traerla por aquí. Nos dice la ecuación que P sub 1 menos P sub 2, que no está definido ahí, pero que es P minúscula, termina siendo igual a la resistencia que se llama R multiplicado por Q. ¿Pero qué Q es? ¿Es Q de entrada o Q de salida? Pues vemos que la resistencia se da entre el tanque y la tubería de salida y el flujo en la tubería de salida es Q sub 0, por lo tanto es R por Q sub 0. ¿Vale? Recordemos también que como el movimiento se va a generar aquí en el líquido, es decir, aquí tenemos una energía potencial, vamos a tener directamente que esa energía potencial va a generar un movimiento que obliga a Q sub 0, por lo tanto aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos presión hidrostática. Presión hidrostática. ¿Listo? Por ende, esta presión hidrostática que es P minúscula es igual a Rho por G por H, según Torricelli. Y esto lo llevamos aquí arriba. Por lo tanto, quiere decir que Q sub 0 termina siendo igual, ¿cierto? Reemplazamos, pasamos P a dividir acá. Eso significa que esto sería R sobre... a ver, mejoremos esto porque creo que nos está quedando aquí como raro. P es Rho por G por H, ¿no? Y esto termina siendo igual a R por Q sub 0. Eso quiere decir que Q sub 0 termina siendo igual a Rho por G sobre R por H. Y este término es el que vamos a reemplazar aquí en la ecuación en verde. Entonces vamos a tomar esta ecuación y tenemos Q sub I menos Q sub 0. Pero Q sub 0 es ¿qué? Es Rho por G sobre R por H. Es igual a por dH con respecto a dt. Y aquí tenemos una ecuación en Q sub I y en H. Por lo tanto, es una ecuación diferencial de primer orden que podemos ordenar de la siguiente manera. A por dH con respecto a dt, ¿cierto? Más Rho por G sobre R por H termina siendo igual a Q sub I. ¿Listo? Q sub I es la variable de entrada. Obviamente la podemos modificar, tenemos una llave y podemos modificar el flujo de entrada. ¿Listo? Y H termina siendo pues el elemento derivativo, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación, perfecta. Con esta ecuación ya podemos empezar a trabajar. ¿Cómo sacamos? ¿Cómo sacamos la... ¿Listo? ¿Cómo sacamos entonces la función de transferencia? Recuerden muy bien, lo primero es definir si existen condiciones iniciales. El sistema como tal no nos está diciendo que tenga una velocidad inicial, que tenga un flujo inicial, que tenga nada inicial. Por lo tanto, fácilmente y se deduce, nosotros tenemos que las condiciones iniciales de este sistema son 0. Por lo tanto, aplicando la transformada de Laplace, encontramos la función de transferencia. Ya saben ustedes aplicarla, por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es simplemente aplicarla de manera directa, ¿no? Entonces aquí tendríamos que la transformada de Laplace de la derivada primera va a ser igual a A por S por H de S más Rho G R, terminan siendo constantes, por lo tanto Rho por G por R salen directamente de la transformada y la transformada de H de T es H de S
y esto termina siendo igual, la transformada de Q sub I termina siendo Q sub I de S. Factor común H de S, por lo tanto tendríamos H de S, factor común de A por S más rho G sobre R, termina siendo igual a Q sub I de S. Y por último, pues ordenamos aquí la ecuación y tenemos finalmente que Q sub I de S, perdón, porque es salida desorientada, ¿no? H de S sobre Q sub I de S termina siendo igual a 1 sobre AS más rho G, bueno, se me quedó esta rho como un poquito rara, rho por G sobre R. ¿Listo? Y esta sería nuestra función de transferencia. Es una función de transferencia de primer orden, por lo tanto sabemos que tenemos una función de retardo tau y tenemos una constante K. ¿Cómo lo podemos encontrar? Fácil. Si ustedes recuerdan, la ecuación general, vamos a ponerlo por aquí en amarillo, la ecuación general de primer orden está definida como sigue. Y de S sobre X de S termina siendo igual a K sobre tau S más 1. En donde K, si ustedes recuerdan, K termina siendo la sensibilidad, que termina siendo pues el parámetro de crecimiento de nuestra onda de primer orden, y este tau termina siendo, ¿cierto?, nuestro factor de retardo o la constante de retardo. Y es obvio que en un sistema de un tanque debería darse esta función de retardo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes no esperarían que abramos la llave totalmente y el tanque se llene de inmediato, ¿no? El tanque se va llenando gradualmente hasta un punto de referencia, un valor de referencia H sub R, hasta un punto máximo o un nivel máximo, ¿ok? Entonces, si queremos llevar esta función de transferencia al modo normal, pues la idea básica es encontrar tau y K y toca dejar este 1 independiente. Eso quiere decir que este término que está acá lo tenemos que volver 1. Por lo tanto, quiere decir que lo que tenemos que hacer es multiplicar y dividir por el inverso de rho por G sobre R. Si hacemos eso, obtenemos la ecuación final y es la siguiente. H de S sobre Q sub I de S termina siendo igual a R sobre rho por G, todo esto sobre A R sobre rho por G S más 1. ¿Listo? Aquí tenemos a K y aquí tenemos al tau. ¿Listo? Y hemos encontrado la relación H de S sobre Q sub I de S. Vale. Ok, ahí está todas las ecuaciones, como las siguen. Y acá está. Q sub I de S termina siendo igual a A por S, H de S, más rho por G sobre R por H de S. Se saca factor común H de S, se arregla toda la ecuación y obtenemos directamente lo que vimos ahorita, ¿no? Bien, este modelo lineal está interesante porque resulta que aquí ya no hay un tanque, sino hay dos tanques y están conectados por medio de una tubería, ¿ok? Aquí aparece algo que fue bien importante que dijimos ahorita y es, perdón, ¿qué pasa si uno de los tanques tiene más líquido que el otro? Que en el momento en que se le permita el movimiento al flujo, pues obviamente el tanque más lleno va a tratar de llenar al tanque más vacío, ¿listo? Por lo tanto va a existir una diferencia de alturas. Pero antes que nada leamos aquí lo que dice, entonces, bueno, lo vamos a traducir de una vez. La figura nos muestra un sistema de nivel de dos tanques, de líquido de dos tanques, ¿no? Donde el líquido entra al primer tanque a una tasa de flujo Q sub I y luego lo abandona y va al segundo tanque a una tasa de salida del tanque 1 hacia el tanque 2 Q sub 1. Eso significa que, aunque no está marcado ahí, Q sub 1 es el flujo que va del tanque 1 al tanque 2, ¿vale? A través de un orificio de radio R1. Aquí es donde hay una confusión porque el libro lo interpreta mal, o lo escribió mal más bien. Nosotros somos los que lo vamos a interpretar mal. Si nosotros decimos que el orificio es de radio R1, estamos asumiendo que R1 es el radio del orificio. Por lo tanto, tendríamos un problema y el problema sería que no nos estarían definiendo la resistencia hidráulica. Y tendríamos que utilizar, ¿cierto?, nuestra ecuación, recuerden la ecuación no lineal, ¿cierto?, que es C sub D por A sub 0, en este caso A sub 0 podría ser R1, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces P por ρ, ¿no?, presión por densidad. Pero resulta que es una mala interpretación del libro, lo escribieron mal.
el orificio no es de radio 1, es un orificio de radio, R cualquiera, ¿cierto? Que presenta una resistencia R sub 1, porque la R mayúscula sí es resistencia, no radios. Entonces, vale, ahí hay un problema de escritura. Entonces, no se preocupen porque ya les acabo de aclarar que R1 no es el radio, sino es la resistencia hidráulica 1. El agua, ya aquí ya nos están diciendo el agua, entonces ya sabemos cuál es la densidad, ¿listo? El agua entonces deja el segundo tanque, ¿cierto? A una tasa de flujo Q sub 0, a través de un orificio, otra vez viene el error de radio R2, no, de un orificio que tiene un radio obviamente, pero que genera una resistencia de salida R2. Encuentre el modelo matemático del sistema. ¡Ojo! Que ahí no nos dicen qué relación estamos buscando. Miren que aquí no nos están pidiendo realmente, de una manera directa, cuál es la función de transferencia. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que precisamente tenemos dos tanques. Y resulta que, según lo que nosotros vimos en mecánica, recuerden que si teníamos una masa, trabajábamos sobre la masa y las fuerzas alrededor de la masa. Pero si teníamos dos, ¿qué tenemos que hacer? Teníamos que tomar y encontrar, ¿cierto?, las ecuaciones independientes de cada masa y después mirar cuál era el elemento que las ligaba, cuál era el elemento que unía esas masas. Si era un resorte, si era un amortiguador, si era un componente, un compuesto entre resorte y amortiguador, lo que fuera, siempre tenemos que unirlos de esa manera. Entonces, aquí aplica exactamente lo mismo, la ley de la superposición. ¿Qué significa? Vamos a encontrar las ecuaciones para el tanque 1, las ecuaciones para el tanque 2 y después vamos a unirlas para encontrar algún tipo de relación, ¿vale? Entonces, vamos a sacar esta acá y nos vamos otra vez a nuestro famoso tableriño. Vamos acá, que cerro este cuadrito, vamos a abrir esto y lo vamos a poner por acá. ¿Ok? Listo, ya tenemos acá y vamos a empezar a trabajar nuestro sistema. Bueno, ya como vimos en el tanque anterior, pues ustedes ya se saben de memoria las ecuaciones, por lo tanto podemos empezar a aplicarlas. Entonces vamos a tener el tanque número 1 y el tanque número 2. Siendo este el tanque número 1 y siendo este el tanque número 2, pues vamos a definir las ecuaciones para el tanque 1 y para el tanque 2. Aquí estarían las ecuaciones para el tanque 1, aquí estarían las ecuaciones para el tanque 2. La primera ecuación, ¿cuál es? Bueno, la primera ecuación es la ecuación de capacitancia, ¿no? Por lo tanto, vamos a mirar cuáles son los elementos. Entonces tenemos que definir la diferencia de flujos. El flujo para el tanque 1 de entrada es Q sub I, pero la salida pues no la definieron acá en la gráfica, pero dentro del enunciado nos dieron que se llamaba Q sub 1. Entonces por lo tanto aquí vamos a dibujar a nuestro amiguito Q sub 1, ¿vale? De esta manera que tenemos acá. Entonces tenemos que la capacitancia hidráulica del primer tanque sería Q sub I menos Q sub 1 terminaría siendo igual a el área, que en este caso sería el área del tanque 1, A sub 1, multiplicado por el diferencial del nivel, que en este caso sería el nivel 1 de H1 con respecto a dt. Lo mismo pasaría con el tanque 2. En el tanque 2, la entrada, ¿quién es? Q sub 1 menos la salida, que es Q sub 0, termina siendo igual al área del tanque, que en este caso sería el área 2, ¿cierto? Multiplicado por el diferencial de nivel 2 con respecto a dt. Será la primera ecuación. Y la segunda ecuación que tenemos pues es la ecuación de resistencia. Para el caso de nuestro primer tanque, pues la resistencia R1, ¿qué será? R1 multiplicado, ¿cierto? ¿Por quién? Por el flujo de salida, que sería Q sub 1. R1 multiplicado por Q sub 1 termina siendo igual a la presión hidrostática. Recuérdense muy bien que es la presión P. Aquí hay una presión P, ¿cierto? P sub 1 y aquí habría una presión P sub 2, pero P minúscula. Pero recuerden que como el movimiento se genera por presión hidrostática, entonces esto termina siendo ¿quién? Termina siendo ρ por G por H1, que es la altura del primer tanque. Y para el segundo tanque, pues tenemos que la resistencia de salida es R2, que queda multiplicada por el flujo de salida, que es Q sub 0, termina siendo igual a ρ por G, que terminan siendo exactamente iguales, pero en este caso por H2, que esa es la presión hidrostática en el tanque 2, ¿ok? Teniendo en cuenta eso, entonces ya podemos empezar a manejar un poquito las ecuaciones. Tomamos las ecuaciones, ya sabemos, las ecuaciones de capacitancia, y los reemplazamos directamente los valores de las ecuaciones de resistencia, ¿no? Entonces aquí podemos despejar Q sub 1 para definir la primera ecuación diferencial. ¿Y qué tenemos acá? Tendríamos lo siguiente, que vamos a arreglarle una vez. A sub 1 por dH1 con respecto a dt. Como estamos reemplazando Q sub 1 sería ρ por G sobre R1 por H1.
está aquí restando, pasa al otro lado a sumar, por lo tanto nos quedaría más rho por G sobre R1 por H1 termina siendo igual a Q sub I. Esa sería la primera ecuación. ¿Listo? La segunda ecuación es similar. Entonces sería A sub 2 por el diferencial de H2 con respecto a dt, ¿cierto? Más rho por G sobre R2 multiplicado por H2 termina siendo igual a Q sub 1. ¿Ok? Y tenemos las dos ecuaciones diferenciales. Recuerden muy bien que cuando teníamos los sistemas de doble masa, nosotros íbamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto teníamos un sistema MIMO. Da la casualidad que aquí tenemos exactamente lo mismo. No podemos reemplazar directamente de la ecuación 2 algo, por ejemplo el Q sub 1, y reemplazarlo en la ecuación 1 porque no está Q sub 1. No podemos reemplazar H2 porque H2 no está en la ecuación 1, ¿cierto? Entonces resulta que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de dos incógnitas, ¿cierto? De dos variables de salida y dos variables de entrada. ¿Quiénes son las variables de entrada? Q sub 1 y Q sub I. ¿Quiénes son las variables de salida? Bien, las variables de salida son H1 y H2. Entonces esto es un sistema MIMO. Aquí tenemos un sistema MIMO. Por lo tanto, su representación tiene que ser dada en función a que ustedes como tal puedan expresar estas dos ecuaciones, ¿vale? Aquí lo más interesante es lo siguiente. Como es un sistema MIMO de múltiple entrada, múltiple salida, si queremos hacer una representación en funciones de transferencia, ¿qué salidas relacionamos con qué entradas? ¿Qué posibilidades podemos tener? Viendo la gráfica, aquí toca ser muy cuidadosos con esto, viendo la gráfica podemos determinar quiénes son, ¿cierto?, las salidas. Las salidas son H1, porque es el nivel que queremos controlar, lo que queramos controlar es la salida, y el otro nivel que quisiéramos de pronto controlar sería H2. Tenemos dos salidas que son H1 y H2 y están definidas en las ecuaciones diferenciales de H1 de H2. ¿Quiénes son las entradas? ¿Quiénes regulan el sistema? Entonces, el sistema es regulado. O sea, nosotros lo podemos controlar. Nosotros podemos definir estas variables Q sub I, y la otra es bien interesante porque según la ecuación 2 debería ser Q sub 1, pero según el gráfico no es Q sub 1. ¿Es quién? Q sub 0. Yo puedo regular qué cantidad de agua salga. También puedo regular qué cantidad de agua entre. Por lo tanto, aquí voy a tener un problema con la ecuación número 2, porque es que en la ecuación número 2 Q sub 0 desapareció. ¿Ven? Quedó en función de Q sub 1. Por lo tanto, es posible que tengamos que hacer algo adicional en su representación. ¿Vale? Entonces, si tenemos esas dos entradas, dos salidas, quiere decir que las combinaciones posibles para encontrar las funciones de transferencia son 4. ¿Listo? Entonces vamos a tener la representación en forma de funciones de transferencia. Podría ser la siguiente. Primera, que tengamos la relación, por ejemplo, H1 de S con respecto a Q sub I de S. Esa podría ser la primera función de transferencia. La segunda función de transferencia será relacionar otra salida con otra entrada, que sería, por ejemplo, H2 con respecto a Q sub 0. ¿Listo? Esa podría ser la otra condición. ¿Cuál podría ser la tercera? Tercera condición es que nosotros logremos relacionar H1 de S con respecto a Q sub 0 de S. Esa no la teníamos. Y la cuarta y última, pues sería relacionar a H2 de S con respecto a Q sub I de S. Y ahí tenemos 4 posibles funciones de transferencia. Para poder encontrar las funciones de transferencia, pues nos toca aplicar la transformada de Laplace. Entonces, si nosotros aplicamos aquí la transformada de Laplace, acá vamos a aplicar la transformada de Laplace, y aquí también aplicamos la transformada de Laplace, pues vamos a obtener las siguientes ecuaciones. Para este caso tendríamos A sub 1 S, ¿cierto? Por H sub 1 de S, más rho por G sobre R1 por H1 de S es igual a Q sub I de S. ¿Vale? Y en el otro tendríamos A sub 2 por S por H sub 2 de S más rho por G sobre R2
¿cierto? Por H sub 2 de S termina siendo igual a Q sub 1 de S. Y ahí es donde vamos a tener problema con ese Q sub 1. Entonces uno diría, ah, bueno, ahora sí tengo dos ecuaciones algebraicas. Sí, porque son algebraicas en este momento. El único problema es que entre ellas no habría relaciones. Observen, en la parte izquierda tengo H sub 1 y Q sub I, que no las tengo en la parte derecha, en la ecuación número 2. Y en la ecuación número 2 tengo a H sub 2 y a Q sub 1, que no los tengo en la ecuación número 1. Entonces uno diría, ok, ¿cómo relacionamos cada una de ellas? Pues como las relacionamos al principio. ¿Quiénes fueron los elementos que permitieron relacionarlas? Chun y Chun. Nuestros queridos amigos, ¿cierto? Los famosos valores de resistencia. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a utilizar también la transformada de Laplace de las ecuaciones de resistencia. Por lo tanto, nos va a aparecer una segunda ecuación. Entonces, R1, aquí miren que aparece, vamos a aplicar la transformada de Laplace a R1 Q sub 1 igual a ρ G por H1. Entonces, R1 Q sub 1 de S termina siendo igual a ρ por G por H sub 1 de S. Miren que aquí ahora Q sub 1 tiene relación con H1. Y como Q sub 1 en la parte derecha tiene relación con H sub 2, entonces podríamos llegar a encontrar la relación H1 Q sub 0 y podemos encontrar la relación H2 Q sub I, ¿vale? Y la transformada de Laplace del otro sistema sería pues tomar a R2 Q sub 0 igual a ρ por G por H2 y sacar también su función transformada de Laplace. Por lo tanto tendríamos R2 por Q sub 0 de S que termina siendo igual a ρ por G por H sub 2 de S. ¿Listo? Y observen que ya tengo la manera de relacionar H sub 2 con Q sub 0. ¿Sí lo ven? H sub 2 con Q sub 0 ya lo relacionaría con la última de las ecuaciones que planteamos. H sub 1 lo relacionaríamos con Q sub 1, pero por defecto con Q sub 1 lo relacionaríamos con H sub 2. O sea que simplemente sería hacer un juego de álgebra, ¿cierto? Entre esas cuatro ecuaciones algebraicas para lograr encontrar las relaciones que están planteadas en la parte superior. ¿Qué les queda a ustedes como tarea? Sería interesante encontrar H1 Q sub I, H2 Q sub 0, H1 Q sub 0, H2 Q sub I. Lo más importante de todo esto, recuerden las ecuaciones electromecánicas, ¿no? Lo más importante de todo esto, ¿listo? ¿Listo? Es que ustedes la encuentren, pero recuerden las ecuaciones electromecánicas que planteamos. Cuando vimos el modelo electromecánico de un sistema con carga, nos dimos cuenta de lo siguiente, que para cuatro ecuaciones planteadas como funciones de transferencia, nosotros teníamos que todas ellas tenían algo en común y que era que el denominador es exactamente igual para ellas. Todas las cuatro ecuaciones, las funciones de transferencia, deben tener el mismo denominador. Y eso les tendría que dar a ustedes este sistema MIMO de doble tanque, ¿vale? Otra de las cosas que sería interesante ver es cómo harían ustedes la representación en espacio de estados de este sistema. Claro, es un sistema MIMO, por lo tanto tendríamos que representarlo. Como tiene cuatro funciones de transferencia, ¿listo? Y el sistema es de orden, de segundo orden, pues lo más seguro es que ustedes deben tener ¿qué? Deben tener planteado como tal, ¿cierto? Un sistema de ecuaciones de dos variables de estado. ¿Listo? ¿Cuáles son las variables de estado? H1 y H2, ¿vale? Pero tiene dos salidas, ¿cierto? Q sub I y Q sub 0. Bueno, perdón, tiene dos entradas, dos sistemas que se pueden controlar o que permiten el control del sistema, que son Q sub I y Q sub 0. Ok, entonces vamos a tener algo bien interesante y es que el sistema tendrá una representación en espacio de estados que me gustaría ver más adelante. Traten de hacerla a ver qué tal les da. Ok, recuerden que lo pueden hacer desde o utilizando las funciones de transferencia ya encontradas y utilizan algo que es que no se les olvide. Van directamente, mire, hay en las funciones de transferencia acá, las cuatro funciones de transferencia, teniendo los numeradores y denominadores que van a hacer. Se van directamente allá a nuestro querido y adorado amigo Scilab y lo que hacen es aplicar lo siguiente, el comando tf2ss. Entonces, ahí en la función de transferencia, tomen los comandos tf2ss y aplíquenlos y encuentren las representaciones en espacio de estados. Y me las comentan. Mire que no las estoy pidiendo a mano, las estoy pidiendo de una vez en software. ¿Se podrá hacer? Claro que sí, porque ya toda la información está en su plataforma y ya la vimos en esta clase, ¿ok? Ay, bueno, ¿qué quedaría pendiente acá? La siguiente diapositiva
corresponde directamente a los modelos neumáticos. Esto sí vamos a tener que plantearle un poquito más de tiempo, porque resulta que en los modelos neumáticos tenemos un pequeño problema, y es que los gases no son compresibles y son muy dependientes de la temperatura. Por lo tanto, van a haber unas condiciones que nos van a permitir los modelos, que nos van a exigir los modelos más bien, ¿ok? Y de acuerdo a esas condiciones nosotros vamos a interpretar cómo podemos atacar el modelo. Y aquí están las 4 condiciones de los modelos neumáticos lineales. Cuando el proceso es de presión constante, cuando el proceso es de volumen constante, cuando el proceso es de temperatura constante, que en ese caso sería isotérmico, ¿listo? Y cuando el proceso es adiabático, que es isoentrópico, ¿ven? Y el adiabático pues tiene características reversibles. Y eso lo veremos en la siguiente sesión de clase. Ok, bueno, no sé si tengan preguntas, no sé si sigo acá en chat, en línea, parece que todavía estoy. ¿Preguntas, cuestionamientos, sugerencias, inquietudes? Todo totalmente claro, todo totalmente oscuro. La otra semana empezamos a hacer bastantes ejercicios. Nada, perdidos totalmente en el espacio. Vamos a parar la grabación acá.